La echaron a ella y a sus 4 hijos a la calle, sin saber el secreto que ella guardaba, que la casa por la que se burlaban de ella valía $200 millones. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. El día que enterraron a Mark Thompson, la lluvia caía a cántaros, convirtiendo el cementerio en un lienzo resbaladizo de barro y tristeza. Emily estaba de pie junto a la tumba con sus 4 hijos apiñados a su alrededor como pajaritos buscando refugio. Sus pequeños cuerpos se apretujaban contra sus piernas y su cintura, mientras las palabras del pastor se perdían en el viento. Ya no podía oírlo. No podía oír nada excepto el rugido en su propia cabeza, el ruido blanco del dolor que se había instalado de forma permanente desde aquel martes por la mañana, 2 semanas antes, cuando el policía apareció en su puerta con el sombrero en la mano y la devastación en los ojos. Mark se había ido. Su marido durante 12 años, el padre de sus hijos, el hombre que cantaba desafinado en la ducha y quemaba las tortitas todos los sábados por la mañana y le besaba la frente antes de irse a trabajar cada día, se había ido. Un accidente de construcción, dijeron, un fallo de la grúa. Él nunca lo vio venir. A los 34 años, Emily se había convertido en viuda. Sintió el peso de las miradas sobre ella durante todo el servicio. La familia de Mark estaba al otro lado de la tumba, un muro de trajes negros y rostros impasibles. Su madre, Patricia, se secaba los ojos con un pañuelo con monograma, pero su mirada, cuando se posaba en Emily, era fría como la escarcha de enero. Su padre, Robert, estaba rígido como un poste, con la mandíbula tan apretada que Emily podía ver los músculos moviéndose bajo su piel curtida. El hermano de Mark, David, le susurró algo a su esposa, y ambos miraron a Emily con expresiones que ella no pudo descifrar, pero que no le gustaron. La familia Thompson nunca la había aceptado de verdad. Cuando Mark la llevó a casa hace 11 años, una camarera que había conocido en la cafetería y en la Ruta 47 dejaron clara su desaprobación. Ella no era de su mundo de límites de propiedad y legado familiar. Sus padres habían sido trabajadores de fábrica, fallecidos hacía ya 6 años, y no le habían dejado nada más que unas cuantas fotografías y el anillo de boda de su madre. No tenía pedigrí, ni herencia, ni conexiones, solo una bonita sonrisa, un gran corazón y un amor genuino por... Ella va detrás de la granja, había dicho Patricia una vez, sin darse cuenta de que Emily estaba en la habitación de al lado. Estas chicas ven a un hombre con tierras y se le pegan como garrapatas, pero a Mark no le importaba. La amaba con locura, la defendía constantemente y finalmente la llevó a vivir a la antigua granja, donde él había crecido, una estructura de 3 pisos desgastada por el tiempo, con la pintura blanca desconchada y un porche que rodeaba la casa y crujía con el viento. La casa había pertenecido a la familia Thompson durante 4 generaciones, pasando de padres a hijos como un legado sagrado. Cuando los padres de Mark construyeron su nueva casa al otro lado de la propiedad, Mark y Emily hicieron de la vieja casa su hogar. Ahora, mientras la primera pala llena de tierra golpeaba el ataúd de Mark con un sonido que perseguiría los sueños de Emily, ella se preguntaba cuánto tiempo más ese hogar sería realmente suyo. La respuesta llegó más rápido de lo que podía imaginar. Al día siguiente del funeral, Patricia y Robert aparecieron en la puerta de Emily con David a cuestas. Emily estaba en la cocina lavando los platos, mientras sus hijos jugaban tranquilamente en la sala de estar. La mayor, Sophie, tenía 10 años y había heredado los rizos oscuros y los ojos serios de su padre. Luego venían los gemelos, Jacob y Emma, de 7 años e inseparables, que siempre terminaban las frases del otro. El bebé, el pequeño Michael, acababa de cumplir 4 años. Todavía preguntaba por su papá todas las mañanas. Emily se secó las manos con un paño de cocina cuando oyó llamar a la puerta. Ya sentía un nudo en el estómago por la aprensión a través de la cortina de encaje de la puerta. Podía ver sus siluetas. «Pasen», dijo, abriendo la puerta e intentando esbozar una sonrisa. Ellos también estaban de duelo, se recordó a sí misma. Habían perdido a un hijo. «¿Les preparo un café?» «No tardaré mucho», dijo Patricia, pasando junto a Emily sin quitarse los zapatos. El barro del cementerio aún se adhería a sus tacones, dejando marcas en el suelo recién fregado de Emily. Se quedaron de pie en su salón, ahora el salón de ambos, al parecer, y miraron a su alrededor como si estuvieran haciendo inventario. La mirada de Robert se detuvo en la repisa de la chimenea, donde Emily había colocado fotos familiares. Mark y Emily el día de su boda. Los niños a diferentes edades. Una foto espontánea de Mark lanzando a Michael al aire mientras el niño gritaba de risa. «Tenemos que hablar de la situación», dijo Robert, con voz monótona y profesional. Era un hombre corpulento, de 1,90 m, con manos como ganchos de carnicero
y un rostro que parecía incapaz de expresar calidez. ¿Qué situación?, preguntó Emily, aunque ya sentía un nudo de angustia en el estómago. La casa, dijo David hablando por primera vez, era más delgado que su padre, de rasgos afilados y ojos grises y fríos. Pertenece a la familia. Emily miró de un rostro a otro, buscando empatía y sin encontrarla. Sé que es una casa familiar. Mark y yo hemos vivido aquí durante 8 años. Los niños han crecido aquí. La casa nunca se escrituró a nombre de Mark, dijo Patricia, con voz seca. Siguió a nombre de Robert. Es propiedad de la familia. Pero Mark siempre decía, comenzó Emily. Mark decía muchas cosas, la interrumpió Patricia. Pero legalmente, Emily, no tienes ningún derecho sobre esta casa. No eres una Thompson. No realmente. Las palabras sonaron como bofetadas. Sophie había aparecido en la puerta, con sus ojos oscuros muy abiertos. Emily vio cómo se desmoronaba el rostro de su hija, y quiso abrazarla para protegerla de tanta crueldad, pero se quedó paralizada. Lo hemos hablado, dijo Robert, y hemos decidido que la casa debe permanecer en la familia. David y Susan están esperando su segundo hijo. Necesitarán el espacio. ¿Nos está echando? La voz de Emily sonó más débil de lo que pretendía. Está echando a sus nietos. No seas dramática. Patricia resopló. Les estamos dando tiempo para que hagan los preparativos. 1 semana debería ser suficiente. ¿1 semana? Emily sintió que la habitación se inclinaba. Tengo 4 hijos. No tengo a dónde ir. No tengo. Se detuvo antes de decir, dinero. El orgullo era lo único que le quedaba. Eso no es problema nuestro, dijo David. Deberías haber pensado en eso antes. ¿Antes de qué?, exigió Emily, con la ira finalmente rompiendo el shock. Antes de amar a tu hermano, antes de construir una vida con él, antes de darle hijos, antes de atraparlo, dijo Patricia en voz baja. Y el veneno en esas palabras era peor que gritar. Él podría haber tenido algo mucho mejor. Podría haberse casado con la chica Anderson. Ella venía de buena familia, pero tú lo atrapaste. Lo atrapaste. La voz de Emily se elevó. Yo amaba a Mark. Él me amaba. Construimos una familia. No construiste nada. Robert la interrumpió. Esta casa, esta tierra, todo era propiedad de los Thompson mucho antes de que tú llegaras. Y seguirá siendo propiedad de los Thompson mucho después de que tú te hayas ido. Tú no perteneces aquí. Nunca lo hiciste, papá. La vocecita de Michael se oyó detrás de Sophie. Agarró la mano de su hermana, con el labio inferior temblando. ¿Por qué grita la abuela? Los ojos de Patricia se posaron en los niños con algo que podría haber sido culpa, pero pasó rápidamente. Haz las maletas, le dijo a Emily. Tienes hasta el próximo domingo. Después, cambiaremos la cerradura. Se marcharon sin decir nada más, sin mirar a sus nietos, sin una pizca de decencia humana. La puerta se cerró detrás de ellos y Emily se quedó paralizada en su salón. No, en el salón de ellos, mientras sus hijos se reunían a su alrededor. Mamá, susurró Sophie, ¿qué está pasando? Emily se recompuso y esbozó una sonrisa que le pareció que le iba a agrietar la piel. Nada, cariño, todo va a salir bien. Pero Sophie tenía 10 años y era muy inteligente. Sabía que no todo estaba bien. Los gemelos también lo sabían. Sus rostros idénticos reflejaban confusión y miedo. Y el pequeño Michael, el dulce Michael, que todavía usaba pañales por la noche y no sabía atarse los zapatos, miraba a su madre con ojos que esperaban que ella arreglara esto, que lo solucionara. Porque eso es lo que hacen las mamás. Mamá, ¿por qué no nos quieren?, preguntó Michael. Y esas 6 palabras casi destrozaron a Emily por completo. Se arrodilló y lo abrazó, respirando el aroma de su champú para bebés y su jugo de uva. Sí que nos quieren, cariño. Es solo que ahora mismo están muy tristes por papá. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Los padres de Mark nunca habían querido a sus hijos. No de verdad. Como mucho, los toleraban. Siempre ponían excusas para no cuidar de ellos. Se olvidaban de sus cumpleaños. Solo iban a las obras de teatro del colegio, cuando Mark insistía en que los veían como extensiones de Emily, diluciones de la pura estirpe Thompson. Esa noche, después de acostar a los niños con besos y palabras de consuelo, Emily se sentó a la mesa de la cocina e intentó pensar. La casa estaba en silencio, salvo por el traqueteo de la vieja caldera y el viento que arañaba las ramas de los árboles contra las ventanas. Sacó un cuaderno y empezó a hacer listas. Necesidades inmediatas, vivienda, ingresos, cuidado de los niños, activos, $1,200 en ahorros, una minifurgoneta de 9 años con 130,000 millas, todos los muebles y pertenencias que cupieran en dicha minifurgoneta. El seguro de vida de Mark llegaría tarde o temprano, pero el papeleo aún se estaba tramitando y aunque llegara, no sería mucho. Él había sido joven y sano. Habían contratado la póliza mínima, tal vez $20,000 si tenía suerte.
suficiente para sobrevivir unos meses, pero no para comprar una casa o construir un futuro. Pensó en los trabajos que había tenido a lo largo de los años, todos ellos a tiempo parcial o temporales, adaptados al horario de Mark y a las necesidades de los niños. Había sido camarera, limpiadora de casas, dependienta durante la temporada navideña. Nada que impresionara a un casero o que le permitiera mantener a 4 hijos. El peso de todo ello le oprimía el pecho hasta impedirle respirar. Se llevó las manos a la cabeza y se dejó llorar. Llorar de verdad. Por primera vez desde la muerte de Mark, sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Había sido fuerte por los niños, fuerte durante el funeral, fuerte cuando empezaron a llegar las facturas y a sonar el teléfono con las llamadas de los acreedores. Pero ahora, sola en la cocina a oscuras, se dejó derrumbar. Cuando por fin dejaron de brotar las lágrimas, se secó la cara y se obligó a levantarse. Derrumbarse era un lujo que no podía permitirse. Tenía 6 días para averiguar cómo mantener a salvo a sus hijos. Emily pasó los siguientes 4 días en una vorágine de actividad frenética. Llamó a todos los anuncios de alquiler de la guía telefónica, pero la mayoría pedían el primer mes, el último mes y un depósito de garantía que no podía permitirse. Los pocos propietarios dispuestos a trabajar con ella echaron un vistazo a sus 4 hijos y encontraron razones para alquilar a otra persona. El dúplex de Maple Street acababa de ser alquilado. El apartamento encima de la ferretería ya no estaba disponible. La casa a las afueras de la ciudad no era adecuada para niños, a pesar de anunciarse como una vivienda familiar. Se estaba quedando sin opciones cuando encontró el anuncio clavado en el tablón de anuncios de la tienda de comestibles. Pequeña casa en alquiler, 400 al mes. Llamar a Ernie. La casa estaba fuera de la ciudad, al final de un camino de tierra lleno de baches que serpenteaba entre pinos y pastos. Era una estructura diminuta, poco más que una cabaña con pintura azul descolorida y un techo combado. Las ventanas estaban empañadas por años de suciedad y los escalones de la entrada se inclinaban en un ángulo alarmante. Ernie era un anciano con los dientes manchados de tabaco y ojos amables. Le mostró a Emily las 3 habitaciones, una sala de estar y cocina combinadas, un dormitorio pequeño y un baño con manchas de óxido en la bañera. No había dormitorio para los niños, ni patio que decir, ni lavavajillas, ni conexiones para la lavadora, ni calefacción central, solo una estufa de leña en la sala principal. Sé que no es gran cosa, dijo Ernie, rascándose la barba gris, pero está bastante bien protegida de las inclemencias del tiempo, y te la puedo dejar por 350 si pagas en efectivo. Emily miró a su alrededor, al espacio oscuro y estrecho, e intentó imaginar a sus hijos allí. Sophie dormiría con ella. Los gemelos y Michael podrían compartir sacos de dormir en el suelo del salón. Lo harían funcionar. Tenían que hacerlo. Lo acepto, dijo. ¿No quieres pensártelo?, preguntó Ernie sorprendido. No puedo permitirme pensarlo, dijo Emily. ¿Cuándo podemos mudarnos? Mañana, si tienes el dinero. Ella le dio todo lo que le quedaba en su cuenta bancaria. Se quedó con $50 para gasolina y comida. Él le entregó una llave que parecía haber sido cortada en algún momento de la década de 1940. El día de la mudanza llegó con más lluvia, una fría llovizna de octubre que volvió el mundo gris y miserable. Emily había pedido prestado un remolque a Danny, un viejo amigo de Mark, una de las pocas personas que se había mantenido en contacto después del funeral. Lo cargó con todo lo que pudo. Camas, ropa, vajilla, juguetes, algunos muebles. Tuvo que dejar atrás la mayoría de las cosas de Mark, sus herramientas, sus libros, su equipo de pesca. Todo quedó en la granja, que había sido su herencia, y que ahora era el premio de consolación de su hermano. Patricia y Robert no vinieron a verlos partir. Se habían hecho los invisibles toda la semana, como si la imagen de Emily haciendo las maletas no mereciera su atención. Pero Emily sentía su presencia en la fría y vacía casa, en la forma en que ahora parecía rechazarla, como si las propias paredes se hubieran vuelto contra ella. Los niños estaban callados mientras cargaban el remolque. Sophie ayudó a empaquetar cajas con una determinación sombría. Su mandíbula se tensó de una forma que le recordó dolorosamente a Emily. Los gemelos se movían como pequeños zombies, realizando las tareas sin su charla habitual. Michael se aferró a la pierna de Emily, llorando porque no quería dejar su habitación. Cuando hicieron el último viaje al remolque, Emily se dio cuenta de que había olvidado algo. «Espera aquí», le dijo a Sophie. «Tengo que revisar el ático una vez más». Subió las estrechas escaleras hasta el polvoriento espacio bajo el alero, iluminando con su linterna todos los rincones. Allí guardaban los adornos navideños, muebles viejos y cajas con cosas de la infancia de Mark que sus padres nunca se habían molestado en reclamar. En el rincón más alejado, encajada detrás de una mecedora rota, la luz de Emily iluminó algo que había olvidado.
Una vieja caja de madera, del tamaño de una caja de zapatos, con esquinas de latón deslustradas y un pequeño candado. La había encontrado hacía años, escondida en el ático, cuando se mudaron allí. Mark le había dicho que era de su abuela, Iris Thompson, que murió cuando él era solo un niño. Intentó abrirla una vez, pero no encontró la llave, y acabó olvidándose de ella, guardándola de nuevo en el ático, con el resto de reliquias familiares olvidadas. Emily la cogió y le quitó el polvo. Era más pesada de lo que recordaba, y algo se movió en su interior cuando la inclinó. Por razones que no podía explicar, se la colocó bajo el brazo y la llevó escaleras abajo. ¿Qué es eso?, preguntó Sophie cuando Emily la añadió a la última caja del remolque. Algo de tu papá, respondió Emily, de su abuela. Sophie tocó la caja con delicadeza, trazando las iniciales talladas en la parte superior. «¿Y podemos abrirla? No tenemos la llave, cariño. Quizás algún día la encontremos». Los 5 se subieron a la furgoneta. Con el remolque enganchado detrás, Emily echó un último vistazo a la granja, cuya pintura blanca brillaba fantasmalmente bajo la lluvia. Mark la había llevado en brazos, al cruzar el umbral el día de su boda. Habían traído a cada uno de sus bebés a casa, a esas habitaciones. Ella había aprendido a hacer la receta de galletas de su abuela en esa cocina. Había bailado con él en esa sala de estar cuando los niños dormían, y el mundo era solo para ellos. «Adiós», susurró. Michael apretó la cara contra la ventana mientras se alejaban. «Mamá, no me gusta nuestra nueva casa. Ni siquiera la has visto todavía, cariño». «Lo sé», dijo con la certeza de un niño de 4 años, «pero sigue sin gustarme». La casita azul era peor de lo que Emily recordaba. Bajo la luz gris de la tarde lluviosa, parecía sacada de una película de terror. La pintura estaba descascarillada y los ángulos torcidos. El agua goteaba a través de un agujero en el techo del porche. El interior olía a moho y excrementos de ratón, pero era suyo. Por $350 al mes era suya. Danny les ayudó a descargar, lanzando a Emily miradas de lástima que le daban ganas de gritar. No necesitaba lástima. Necesitaba que Mark volviera. Necesitaba que sus padres tuvieran corazón. Necesitaba que el universo dejara de darle patadas mientras estaba en el suelo. Cuando Danny se marchó, Emily reunió a sus hijos en la sala de estar vacía. La lluvia repiqueteaba en el techo, y la única bombilla desnuda que había encima proyectaba sombras duras. «Muy bien, chicos», dijo, forzando el tono alegre de su voz. «Sé que esto es diferente. Sé que no es a lo que estamos acostumbrados, pero vamos a hacer que funcione. Somos un equipo, ¿verdad? Los niños Thompson y su madre fuerte. Nos tenemos los unos a los otros, y eso es todo lo que necesitamos». Sophie asintió solemnemente. Los gemelos se cogieron de la mano. A Michael le temblaba el labio. «Quiero a papá», dijo. «Lo sé, cariño, lo sé». Emily lo sentó en su regazo, y de repente, los 4 niños se amontonaron sobre ella, en una maraña de brazos, piernas y lágrimas. Se quedaron así, sentados, mientras llovía, y la tarde daba paso a la noche, abrazándose en su nueva y destartalada casa. Esa noche, Emily consiguió un trabajo en una cafetería llamada Mel's Place, a 16 kilómetros de distancia, en la autopista. El trabajo era brutal, turnos dobles de 8:00 p.m. a 8:00 a.m., 12 horas de pie, sirviendo a camioneros, insomnes y gente que no tenía un lugar mejor donde estar. Sonreía con una cara que parecía porcelana, a punto de romperse, y servía café con manos que temblaban de agotamiento. Sophie, madura para sus 10 años, se convirtió en una segunda madre para sus hermanos. Calentaba las cenas que Emily dejaba en la nevera, ayudaba a los gemelos con los deberes y leía cuentos a Michael. Los acostaba a todos en sus sacos de dormir en el suelo del salón y se quedaba despierta en la habitación que compartía con su madre, escuchando los sonidos de la vieja casa, tranquilizándose y preguntándose si así sería el resto de su vida. La caja cerrada con llave del ático estaba sobre la cómoda de Emily, acumulando polvo de nuevo. A veces la miraba mientras se preparaba para ir al trabajo, preguntándose qué secretos había guardado la abuela de Mark, pero no tenía tiempo para buscar la llave, ni energía para resolver viejos misterios. Sobrevivir al presente le exigía todo lo que tenía. Pasaron 6 semanas, luego llegó la primera nevada y la estufa de leña apenas mantenía la casa caliente. Emily trabajó durante el Día de Acción de Gracias, y sus hijos comieron pavo congelado calentado en su temperamental horno. La Navidad se acercaba como una amenaza. ¿Cómo iba a pagar los regalos? ¿Cómo iba a hacer que fuera especial cuando todo era tan difícil? Pero Emily Thompson había sido criada por gente fuerte y había amado a un buen hombre, y tenía 4 razones para seguir luchando durmiendo en el suelo de su salón. De alguna manera sobreviviría. Lo que aún no sabía
era que la vieja caja cerrada con llave que había en su cómoda contenía la clave de todo. Que Iris Thompson tenía secretos que cambiarían sus vidas. Que ser expulsada sin nada era solo el comienzo de su historia. La caída había ocurrido. Ahora venía la remontada. Y Emily Thompson nunca había sido de las que se rendían sin luchar. El invierno se instaló en el pequeño pueblo como una manta asfixiante. Gris y despiadado, la pequeña casa azul se convirtió en una prueba de resistencia. Emily metió toallas debajo de las puertas para evitar las corrientes de aire, pero el frío seguía colándose por las rendijas de las paredes. La estufa de leña devoraba los troncos más rápido de lo que ella podía permitirse comprarlos, así que mantenía el fuego bajo, y todos llevaban varias capas de ropa incluso dentro de casa. El aliento de los niños se condensaba en el aire cuando se despertaban por las mañanas. La vida de Emily se había convertido en un ciclo agotador de trabajo, sueño y preocupación. Trabajaba en el turno de noche en el local de Mel 6 días a la semana, a veces 7 cuando alguien se ponía enfermo. Desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana, servía café, daba la vuelta a las hamburguesas y limpiaba las mesas, con los pies doloridos por las zapatillas de segunda mano que había comprado en la tienda de artículos usados. Dormía unas pocas horas durante el día, mientras los niños estaban en el colegio, pero nunca era suficiente. Vivía su vida en una nube de agotamiento, funcionando solo a base de cafeína y determinación maternal. Las propinas eran decentes. Los camioneros y los trabajadores de la carretera solían ser generosos, pero entre el alquiler, los servicios públicos, la comida y mantener en funcionamiento su vieja furgoneta, nunca sobraba nada. Emily compraba alimentos basándose en lo que era más barato por caloría, no en lo que era más saludable. Fideos ramen, pan blanco, mantequilla de cacahuete, productos del día anterior de la sección de descuentos. Los niños nunca se quejaban, pero ella veía lo delgados que estaban, cómo los vaqueros de Jacob le quedaban holgados en las caderas, cómo la cara de Emma había perdido su redondez infantil. Sophie había cambiado mucho en los 3 años desde que dejaron la granja. A los 13 años, se había convertido en un fantasma de la niña despreocupada que había sido. Había heredado el carácter serio de su padre y la fuerza de su madre, pero el peso de sus circunstancias la había convertido en una persona demasiado adulta, demasiado dura. Cuidaba de sus hermanos menores con feroz devoción, los levantaba para ir al colegio, les preparaba el almuerzo con lo que había en la despensa, y les ayudaba con los deberes en la pequeña mesa de la cocina, bajo la luz parpadeante del techo. Emily veía cómo Sophie la miraba a veces, con una preocupación que ninguna niña de 13 años debería sentir. Veía cómo los hombros de su hija se habían encorvado de forma permanente, como si llevara un peso invisible, y veía la oscuridad que se apoderaba de los ojos de Sophie, la resignación de que así sería siempre la vida. Todo llegó a su punto álgido un martes por la noche de febrero, 3 años y 4 meses después de la muerte de Emily. Acababa de llegar a casa del trabajo, tan cansada que apenas podía mantenerse en pie, y encontró a Sophie esperándola en la cocina. Los niños más pequeños dormían en su nido de sacos de dormir y mantas en el suelo del salón. La casa estaba tan fría que Emily podía ver su aliento. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Sophie. A Emily se le encogió el corazón. Nada bueno seguía nunca a esas palabras. Se sentó pesadamente en la mesa de la cocina, todavía con su uniforme de camarera que olía a grasa y humo de cigarrillo. «¿Qué pasa, cariño?» Sophie no la miró a los ojos. Picoteó una grieta en la superficie de la mesa, con sus dedos delgados inquietos. «Voy a dejar la escuela». «¿Qué?» Emily se enderezó, olvidando el cansancio. «No, de ninguna manera. Tengo 13 años, mamá. Puedo conseguir un permiso de trabajo. La tienda de comestibles está contratando empaquetadores. Podría trabajar después del colegio y los fines de semana. Necesitamos el dinero, Sophie». «No digas que no lo necesitamos», la interrumpió Sophie, y había un tono en su voz que Emily nunca había oído antes. «Sé cuánto cuesta el alquiler. Sé lo que cuesta la comida. Sé que te estás matando a trabajar, y aún así apenas llegamos a fin de mes. Michael necesita zapatos nuevos. Se le están saliendo los dedos de las zapatillas. Las gafas de Emma están pegadas con cinta adhesiva. Jacob lleva 3 semanas tosiendo, y no puedes permitirte llevarlo al médico». Cada palabra era como un puñal en el corazón de Emily, porque todas eran ciertas. «Cariño, escúchame, ya no soy una niña». La voz de Sophie se elevó, y las lágrimas le resbalaron por las mejillas. «No soy una niña desde que murió papá. Desde que su familia nos echó como si fuéramos basura. Soy yo quien cuida de todos mientras tú estás en el trabajo. Soy yo quien se asegura de que los gemelos hagan los deberes, y de que Michael no llore todas las noches hasta quedarse dormido. Soy yo quien». Su voz se quebró. «Soy yo quien tiene que ser mayor porque no tenemos otra opción». Emily se inclinó sobre la mesa y agarró las manos de su hija. Estaban muy frías. Todo en esta casa siempre estaba tan frío. «Escúchame, Sophie Mary Thompson.
no vas a dejar la escuela. Vas a terminar el 8º grado y la secundaria, vas a ir a la universidad y vas a tener la vida que tu padre y yo siempre quisimos para ti. ¿Cómo?, preguntó Sophie. ¿Cómo va a suceder eso? Ni siquiera podemos permitirnos mantener la calefacción encendida. No lo sé, admitió Emily, y la honestidad le dolió. Pero sucederá. Las cosas mejorarán. Llevas diciendo eso desde hace 3 años. Sophie retiró las manos y se levantó. No te estoy pidiendo permiso, mamá. Te estoy diciendo lo que voy a hacer. Salió de la cocina, dejando a Emily sola en la fría y oscura habitación, con la cruda realidad de su situación presionándola como un peso físico. Emily no durmió ese día. Se acostó en la cama que compartía con Sophie y se quedó mirando el techo manchado de agua, escuchando la tranquila respiración de su hija a su lado. La niña tenía razón. Se estaban ahogando. Emily se estaba matando a trabajar, y aún así apenas sobrevivían. ¿Cuánto tiempo más podrían seguir así? Pensó en los padres de Mark, en su cálida granja, durmiendo en camas con sábanas limpias y edredones de plumas. Pensó en David y su familia, viviendo en la casa donde habían nacido sus hijos, donde habían dado sus primeros pasos y perdido sus primeros dientes. La injusticia de todo ello le quemaba el pecho como ácido, pero quemarse de ira no cambiaba nada. No pagaba las facturas, ni ponía comida en la mesa, ni compraba zapatos nuevos a Michael. Emily había aprendido por las malas que al universo no le importaba la justicia. Debió de quedarse dormida, porque cuando volvió a abrir los ojos, la débil luz del sol invernal se filtraba a través de las cortinas raídas. Sophie ya se había levantado. Emily la oía en la cocina, preparando el desayuno para los gemelos y Michael. El olor del pan tostado se extendía por toda la casa. Emily se arrastró fuera de la cama. Todos los músculos de su cuerpo protestaban. Tenía 37 años y se sentía como si tuviera 70. En el espejo agrietado sobre su tocador, una desconocida la miraba. Una mujer delgada con ojeras y arrugas prematuras alrededor de la boca. Su cabello, que solía brillar como la miel, colgaba lacio y sin brillo alrededor de sus hombros. La vieja caja de madera estaba sobre la cómoda, donde había permanecido durante 3 años acumulando polvo. Emily la miró mientras se ponía una sudadera. Era la caja de la abuela de... Casi se había olvidado de ella, relegada a un segundo plano por preocupaciones más inmediatas. 1 o 2 veces había intentado abrirla, pero la cerradura estaba bien sujeta y no tenía fuerzas para insistir. Pasó los dedos por las iniciales talladas, IT, de Iris Thompson. Mark le había contado historias sobre su abuela, los pocos recuerdos que tenía de ella antes de que muriera, cuando él tenía 8 años. Iris había sido amable y bondadosa, nada que ver con su hijo Robert. Le encantaban las flores, horneaba pan y cantaba canciones antiguas. Mark la adoraba. Ojalá estuvieras aquí, Emily susurró a la caja. A la mujer que la había poseído. Me vendría bien un poco de esa amabilidad Thompson ahora mismo. Se dio la vuelta para vestirse para su turno en la cafetería, dejando la caja en su sitio. Esa noche, en el trabajo, fue brutal. La cafetería estaba faltando de personal y Emily tuvo que atender el doble de mesas de lo habitual. Un camionero borracho le agarró la muñeca y le hizo insinuaciones groseras. Su jefe, Mel, un hombre de unos 60 años perpetuamente agotado, le gritó por ser demasiado lenta. Se derramó café caliente en la mano y tuvo que trabajar el resto del turno con el dolor punzante de la quemadura. Cuando terminó su turno a las 8:00 a.m., estaba a punto de desplomarse, pero no podía hacerlo. Los niños se estarían preparando para ir al colegio. Sophie necesitaría ayuda para manejar el caos matutino. La vida no se detenía por el cansancio. Emily condujo a casa a través del amanecer gris, con los ojos arenosos y la mano quemada dolorida. Cuando se detuvo frente a la pequeña casa azul, se sorprendió al ver a Sophie de pie en el porche, todavía en pijama a pesar del frío, con los brazos cruzados alrededor de sí misma. ¿Qué pasa?, preguntó Emily, subiendo rápidamente los escalones torcidos. No pasa nada, pero mamá. Los ojos de Sophie estaban muy abiertos. Tienes que ver algo. Dentro, los 3 niños pequeños estaban reunidos alrededor de la mesa de la cocina, también en pijama. La vieja caja de madera estaba en el centro de la mesa, abierta. Emily se detuvo en la puerta. ¿Cómo lo has hecho? Se cayó, dijo Sophie. Estaba limpiando tu habitación, como me pediste, y sin querer la tiré de la cómoda. Cuando cayó al suelo, la cerradura se rompió. Era tan vieja y estaba tan oxidada que supongo que no aguantó el impacto. Emily se acercó lentamente a la mesa. La tapa de la caja estaba abierta, dejando al descubierto un interior de terciopelo rojo que se había descolorido hasta convertirse en un rosa apagado. Dentro había papeles viejos, amarillentos por el paso del tiempo, cubiertos de una elegante caligrafía. No los leí. Sophie dijo rápidamente. Pensé que deberías ser tú.
Con manos temblorosas, Emily sacó los papeles de la caja. Había varios objetos. Una carta escrita en papel de carta de color crema, una pequeña llave de latón y una carpeta con la inscripción First National Bank of Ashford County. ¿Qué es, mamá?, preguntó Jacob. Aún no lo sé, cariño. Déjame leerlo. Emily desdobló la carta con cuidado. El papel era tan viejo que parecía que se desmoronaría en sus manos. La letra era preciosa. Cada letra estaba escrita con cuidadosa precisión. Mis queridos, si estáis leyendo esto, es porque la verdad de nuestra familia ha permanecido oculta durante demasiado tiempo. Escribo esto el 10 de julio de 1957, sabiendo que los secretos tienden a salir a la luz cuando llega el momento adecuado. Soy Iris Winifred Thompson, y he soportado el peso de los engaños de mi familia durante demasiado tiempo. Mi marido, Robert Thompson, Sr., se cree un hombre justo, pero la justicia y la equidad no son lo mismo. Cuando mi padre murió en 1938, me dejó su patrimonio a mí, su única hija, 300 acres de tierra de primera calidad, incluidos los derechos mineros que se extienden en las profundidades del suelo. Mi padre sabía lo que había debajo. Había traído topógrafos de la Universidad Estatal, hombres que hablaban en voz baja sobre petróleo, gas y riquezas sin explotar. Pero mi marido quería el control. Me convenció para que firmara los documentos que ponían la tierra a su nombre. Por motivos fiscales, dijo, para simplificar las cosas. Yo era joven, confiada y tonta. Firmé, pero me quedé con una cosa. La escritura original y los derechos sobre la parcela norte, las 50 acres que mi abuela me había dejado específicamente a mí en su testamento. Esa parcela se volvió más valiosa de lo que nadie podría haber imaginado. En 1947, Standard Oil vino a hacer un estudio. Encontraron lo que los topógrafos de mi padre habían sospechado, una importante reserva de gas natural bajo las 50 acres del norte. Mi marido no lo sabía. Estaba tan centrado en las tierras de cultivo que se había olvidado de las tierras rocosas e inutilizables del extremo norte. Les vendí los derechos, no la tierra en sí, sino los derechos mineros, el derecho a extraer lo que había debajo. Me pagaron $50,000 entonces, con regalías posteriores mientras extrajeran gas. Mi marido nunca lo supo. Guardé ese dinero por separado, a buen recaudo, creando un fideicomiso que sobreviviría a toda la amargura y la codicia. Ahora me estoy muriendo. El cáncer se ha extendido más allá de lo que los médicos pueden tratar, y sé que me queda poco tiempo. Robert Jr., mi hijo, se ha convertido en un hombre duro como su padre. Ve el dinero como poder y la familia como una obligación más que como amor. No confío en que haga lo correcto con quien quiera que venga después. Por eso he creado un fideicomiso. Cuando muera, la parcela del norte y todos los derechos mineros asociados no pasarán a mi hijo, sino a mi nieto Mark cuando se case, y a su muerte, a su cónyuge legítimo y a sus hijos. He hecho que mi abogado, Edward Worth, se encargue de que esto sea inquebrantable. La tierra vale poco, pero los derechos mineros proporcionarán sustento a generaciones. El fideicomiso no puede romperse ni impugnarse. Se transmite por sangre y matrimonio, no por codicia. Si estás leyendo esto, eres la familia elegida por Mark. Sabed que sois queridos, sabed que estáis protegidos, sabed que tenéis más poder del que aquellos que os expulsaron podrían imaginar jamás. La llave adjunta abrirá la caja de seguridad número 347 del First National Bank of Ashford County. En su interior encontraréis la escritura, los documentos del fideicomiso y los estados de cuenta de regalías que se han ido acumulando desde mi muerte en 1966. No dejéis que os quiten lo que es legítimamente vuestro. Con amor y esperanza, Iris Winifred Thompson. Emily leyó la carta 3 veces. Sus manos temblaban tanto al tercer releo que Sophie tuvo que quitarle el papel. «Mamá, ¿qué significa?» Emily no podía hablar. Su mente iba a toda velocidad tratando de procesar lo que acababa de leer. Derechos mineros, un fideicomiso, dinero que se había ido acumulando durante décadas, una caja de seguridad, una protección que la abuela de Mark había establecido hacía más de 60 años. Mamá, la voz de Sophie ahora estaba preocupada. «¿Estás bien?» «No lo sé», susurró Emily. Cogió la pequeña llave de latón y sintió su peso en la palma de la mano. «Aún no sé qué significa esto, pero creo que tenemos que ir al banco ahora mismo», preguntó Michael. «Pero es por la mañana. Tenemos colegio». «El colegio puede esperar un día», dijo Emily, y vio cómo Sophie abría los ojos con sorpresa. Su madre nunca les dejaba faltar al colegio. «Vístanse todos. Vamos a dar un paseo por la ciudad». El First National Bank of Ashford County era un antiguo y majestuoso edificio con columnas de mármol y accesorios de latón que se habían vuelto verdes con el paso del tiempo. Emily había pasado por delante cientos de veces, pero nunca había entrado.
Guardaba sus escasos ahorros en la sucursal más pequeña, cerca del restaurante. Se quedó en la acera con sus 4 hijos, todos vestidos con sus mejores galas, aunque la ropa estaba raída y descolorida. Emily todavía llevaba el uniforme de camarera debajo del abrigo. Ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse. Vamos, dijo, y empujó la pesada puerta. En el interior, el banco era silencioso y elegante. Había unos pocos clientes en las ventanillas. Un guardia de seguridad les saludó con la cabeza desde su puesto junto a la puerta. Emily se acercó a la cajera más cercana. Era una joven con un maquillaje perfecto y una etiqueta con el nombre Jessica. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Jessica con una sonrisa profesional, pero con los ojos fijos en el aspecto desgastado de Emily y un desdén apenas disimulado. Necesito acceder a una caja de seguridad, dijo Emily, manteniendo la voz firme. ¿Tiene una cuenta con nosotros? No, pero tengo la llave. Emily colocó la llave de latón sobre el mostrador. Jessica la cogió y frunció el ceño al ver el número grabado en la cabeza. 347. Es muy antigua. ¿Tiene algún documento que acredite su propiedad? La caja pertenecía a la abuela de mi marido. Falleció en 1966. Según su carta, mi familia debería poder acceder a la caja. Tendré que hablar con el director de la sucursal, dijo Jessica, frunciendo aún más el ceño. Por favor, siéntense. Emily y los niños se sentaron en la sala de espera, en unas duras sillas de madera. Pasaron 10 minutos, luego 20. Sophie sostenía a Michael en su regazo mientras los gemelos se movían nerviosos. El corazón de Emily latía tan fuerte que pensó que todos en el banco debían poder oírlo. Finalmente, un hombre de unos 60 años salió de una oficina con el pelo plateado, vestido con un traje que probablemente costaba más de lo que Emily ganaba en 3 meses. Su etiqueta con el nombre lo identificaba como Frank Morrison, gerente de la sucursal. Señora Thompson, dijo, extendiendo la mano. Emily se puso de pie y se la estrechó. Su apretón era firme, evaluador. Sí, señor. Por favor, pase a mi oficina. Niños, hay un televisor en la sala de descanso si quieren esperar allí. Un joven empleado se llevó a los niños. Mientras Emily seguía al señor Morrison a una oficina con paneles de madera, que olía a libros viejos y cera para muebles, él le indicó una silla frente a su enorme escritorio. Jessica me ha dicho que está intentando acceder a una de las cajas de seguridad más antiguas, dijo, acomodándose en su silla. La caja 347 está registrada a nombre de Iris Thompson desde 1957. Sí, señor. Tengo una carta suya en la que explica que la caja y su contenido deben pasar a mi familia. ¿Puedo ver esa carta? Emily le entregó el preciado documento y observó con ansiedad mientras el señor Morrison lo leía. Su expresión permaneció neutra, pero ella vio que levantaba ligeramente las cejas cuando llegó a la parte sobre los derechos mineros. Esto es bastante notable, dijo finalmente. Señora Thompson, necesito verificar cierta información. Esto puede llevarme algún tiempo. ¿Le importaría esperar? He esperado 3 años, dijo Emily en voz baja. Puedo esperar un poco más. El señor Morrison se marchó con la carta y Emily se quedó sola en su despacho, escuchando el tic-tac del reloj de pared. A través de la ventana, podía ver la plaza del pueblo, el juzgado con su cúpula blanca, las mismas calles por las que había caminado durante años, sintiéndose como un fantasma. Después de lo que le parecieron horas, pero que probablemente solo fueron 45 minutos, el señor Morrison regresó. Su expresión era diferente ahora, respetuosa, casi extraña. Señora Thompson, dijo, sentándose con pesadez, he revisado nuestros registros y consultado con nuestro departamento legal. Todo parece estar en orden. El fideicomiso establecido por Iris Thompson es válido y sólido. Su esposo, Mark Thompson, fue nombrado beneficiario, y tras su fallecimiento, el fideicomiso y todos sus activos pasaron a su viuda e hijos. El corazón de Emily se detuvo. ¿Qué activos? El señor Morrison abrió una carpeta que tenía sobre su escritorio. Los derechos mineros que la señora Thompson vendió en 1947 han seguido generando regalías. Estas regalías se han depositado mensualmente en la cuenta del fideicomiso, acumulando intereses durante los últimos 58 años. El saldo, a fecha de esta mañana, es de aproximadamente $732 millones. El mundo se tambaleó. Emily se agarró a los brazos de su silla, segura de haber oído mal. 700 millones, confirmó el señor Morrison. Además, la propia tierra, las 50 acres del norte, se ha revalorizado significativamente. El distrito comercial de la ciudad se ha expandido a lo largo de los años, y esa parcela se considera ahora una propiedad de primer orden para el desarrollo. Las estimaciones conservadoras sitúan su valor en otros $200 millones, aunque sería necesario tasarla adecuadamente. Emily no podía respirar, no podía pensar. Las cifras eran demasiado grandes para comprender.
Eso no es posible. Es muy posible, señora Thompson. Las regalías del gas natural de un pozo productivo pueden ser sustanciales a lo largo de décadas. Combinadas con el interés compuesto y las estrategias de inversión conservadoras de nuestro departamento fiduciario, la suma ha crecido considerablemente. Hizo una pausa. Es usted una mujer muy rica. Usted y sus hijos son los únicos beneficiarios de uno de los fideicomisos privados más grandes del estado. Lo que sucederá a continuación dará un giro radical a esta noche, revelará una verdad que nadie esperaba y nos recordará por qué, a veces, las voces más silenciosas son las que tienen más poder. Permanezcan atentos para ver qué sucede a continuación. Si les gusta la historia, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse para ver más. Necesito verlo, susurró Emily. La caja de seguridad. Necesito ver los documentos. Por supuesto, dijo el señor Morrison levantándose. Sígueme. La condujo por un tramo de escaleras hasta la cámara acorazada del banco, una enorme sala llena de cajas de seguridad de varios tamaños. Localizó la caja 347, una vieja caja de bronce, en la sección central, e insertó su llave maestra. A Emily le temblaban las manos mientras introducía la llave de latón que Iris había dejado. Juntos giraron las llaves y la caja se abrió. Dentro había un grueso fajo de papeles envuelto en un paño impermeable. El señor Morrison sacó la caja y la colocó sobre la mesa en el centro de la sala. Le dejaré un poco de intimidad, dijo, y dejó a Emily sola en la cámara acorazada. Con dedos temblorosos, Emily desenvolvió el paño impermeable. Dentro había documentos legales, escrituras, contratos y un libro de contabilidad lleno de anotaciones con la cuidadosa letra de Iris. La escritura de las 50 acres del norte mostraba claramente el nombre de Iris como propietaria, el contrato de venta de los derechos mineros con Standard Oil, fechado en 1947, los documentos fiduciarios que establecían la línea de herencia y página tras página de declaraciones de regalías que mostraban depósitos mensuales que habían comenzado en $300 y habían crecido a lo largo de las décadas a medida que aumentaba la producción y subían los precios de labios, gas. En el fondo de la caja había otra carta. Esta estaba dirigida simplemente a la amada de Mark. Emily la desplegó con lágrimas ya corriendo por su rostro. Querido hijo, si estás leyendo esto, mi Mark se ha ido. Mi corazón se rompe por ti a lo largo de los años. Sé lo que es perder al hombre que amas. Conozco la oscuridad que llega, pero no estás solo, no estás indefenso, no estás sin esperanza, hijo mío, y su esposa. Tienen el corazón duro. Creen que el dinero y la tierra son lo que hace a una familia. Están equivocados. El amor hacia una familia, el sacrificio, la devoción, estas cosas se las has dado a mi nieto y a sus hijos. Toma lo que es tuyo, úsalo con prudencia, protege a tus bebés. Y cuando te sientas tentada de usar esta riqueza para vengarte, recuerda que debes usarla para redimirte. No les debes nada. Te debes todo a ti misma y a tus hijos. Sé valiente, sé fuerte. Eres más poderosa de lo que crees. Con amor eterno, Iris. Emily apretó la carta contra su pecho y lloró con grandes sollozos que resonaban en las paredes de la bóveda. Lloró por todo lo que había perdido y todo lo que había soportado. Lloró por la mujer que había tenido la previsión de proteger a su familia décadas antes de que Emily naciera. Lloró de alivio, gratitud y emoción abrumadora. Cuando finalmente se recompuso, reunió todos los documentos y los llevó arriba, a la oficina del señor Morrison. Quiero mantener esto en secreto, dijo. Nadie puede saberlo todavía. Nadie. Lo entiendo, dijo el señor Morrison. Las leyes de confidencialidad bancaria la protegen, pero, señora Thompson, tendrá que consultar con abogados. Un fideicomiso de esta magnitud requiere una gestión adecuada y, si ciertas partes no han sido conscientes de su existencia, vendrán a por mí, concluyó Emily. Los padres de mi marido intentarán reclamar que la tierra era propiedad de la familia. Dirán, manipulé a Mark o falsifiqué documentos o algo así. El fideicomiso es irrefutable, le aseguró el señor Morrison. Pero sí, es probable que haya impugnaciones legales. Puedo recomendarle varios bufetes de abogados excelentes. Todavía no, dijo Emily. Necesito tiempo para pensar, para asimilarlo, para decidir qué hacer. Por supuesto, pero señora Thompson, se inclinó hacia adelante con expresión seria. No deje que el miedo le haga esperar demasiado. Este dinero es suyo. Estos derechos son suyos. No deje que nadie se lo quite de nuevo. Emily salió del banco en unos días, apretando la carpeta de documentos contra su pecho. Sus hijos la esperaban en el vestíbulo, con los ojos muy abiertos y llenos de preguntas. Los reunió a su alrededor. Vamos a casa, dijo. Tenemos mucho de qué hablar. En la minivan, de regreso a la casita azul,
Sophie finalmente hizo la pregunta que quemaba en la mente de todos. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué has descubierto?» Emily miró a sus hijos por el espejo retrovisor, Sophie en el asiento del copiloto, los gemelos y Michael en la parte de atrás. Sus bebés, los bebés de Mark, los bisnietos de Iris, aquellos que habían sido rechazados, descartados y tratados como si no importaran. «Vuestra tatarabuela Iris», dijo Emily en voz baja, «nos dejó un regalo. Se aseguró de que, pasara lo que pasara, estuviéramos bien cuidados. Se aseguró de que estuviéramos bien». «¿Cuánto dinero es?», preguntó Jacob con la franqueza de un niño de 10 años. «Suficiente», dijo Emily. «Suficiente para que nunca más tengáis que preocuparos. Suficiente para que Sophie no tenga que dejar la escuela. Suficiente para que podamos tener calefacción, buena comida, asistencia médica y todo lo que necesitemos». «¿Somos ricos?», susurró Emma, como si decirlo en voz alta pudiera hacer que dejara de ser cierto. Emily entró en el camino de entrada lleno de baches de la pequeña casa azul, esa cabaña destartalada que había sido su refugio y su prisión. La miró con nuevos ojos. No tenían por qué quedarse allí. Podían vivir en cualquier lugar, hacer cualquier cosa, ser quienes quisieran ser. «Sí, cariño», dijo. «Somos ricos, pero más que eso, somos libres». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Emily se sentó a la mesa de la cocina con todos los documentos extendidos ante ella. 732 millones de dólares, más terrenos por valor de otros 200 millones, cifras tan grandes que no parecían reales. Pensó en Patricia y Robert, durmiendo plácidamente en su granja, creyendo que habían ganado, creyendo que habían conseguido apartar a Emily y a sus hijos del legado de los Thompson. No tenían ni idea de lo que había hecho Iris, ni idea de que su crueldad había sido en vano. Emily podía destruirlos, podía arruinarlos, podía hacerles pagar por cada palabra fría y cada acción despiadada. Pero al releer la última carta de Iris, una frase le llamó la atención. «Cuando te sientas tentada de usar esta riqueza para vengarte, recuerda que debes usarla para redimirte, vengarte o redimirte, destruir o reconstruir, convertirse en lo que ellos la acusaban de ser o demostrarles que estaban equivocados en todo lo que importaba». Emily miró a su alrededor, a la pequeña y fría casa, a sus hijos durmiendo bajo montones de mantas, y tomó una decisión. Reconstruiría, no solo su vida, sino también el futuro de sus hijos. Les mostraría a los Thompson lo que significaba una verdadera familia. No tierras, dinero y legado, sino amor, lealtad y sacrificio. Pero primero, tenía que asegurarse de que no le quitaran también eso. Cogió su teléfono y empezó a buscar abogados. La lucha no había terminado. En cierto modo, acababa de empezar. Pero por primera vez en 3 años, Emily Thompson tenía esperanza, y la esperanza era el arma más poderosa de todas. Emily se sentó a la pequeña mesa de la cocina, rodeada de páginas de documentos legales, con su ordenador portátil abierto en los resultados de búsqueda de abogados especializados en sucesiones cerca de ella. Eran las 2 de la madrugada, y llevaba horas investigando mientras sus hijos dormían. El café de su taza se había enfriado, pero apenas se dio cuenta. Su mente iba a 1000 por hora, tratando de comprender la magnitud de lo que Iris Thompson había dejado atrás. 732 millones de dólares. La cifra se repetía en su cabeza como un mantra. La había escrito en un papel solo para que le pareciera real. 732 millones de dólares. Ni siquiera verlo en números le ayudaba. Era dinero de juguete, dinero del Monopoly, el tipo de riqueza que solo existía en las películas y en las noticias sobre multimillonarios tecnológicos. Pero era real. El señor Morrison, del banco, le había mostrado los extractos, las carteras de inversión, las décadas de regalías acumuladas. Era real y era suyo, y no tenía ni idea de qué hacer con él. Y lo que era más importante, tenía que protegerlo. Porque en cuanto Robert y Patricia Thompson se enteraran de ese dinero, vendrían a por él. Contratarían abogados y alegarían que Mark nunca lo había heredado legalmente, que ella lo había manipulado o que los documentos eran falsos. Intentarán quitárselo una vez más. Emily cerró su ordenador portátil y se frotó los ojos cansados. La casa estaba en silencio, salvo por los suaves ronquidos de Michael en la sala de estar. Miró a su alrededor, a la cocina destartalada, con su linóleo descascarillado y sus electrodomésticos antiguos, y, de repente, quiso marcharse, quiso hacer las maletas de sus hijos en ese mismo instante, esa misma noche, y alejarse de ese lugar que había sido testigo de tantas dificultades. Pero huir no era la solución. Había aprendido esa lección por las malas. Cuando Patricia y Robert la habían obligado a abandonar la granja, no había tenido más remedio que retirarse. Esta vez sería diferente. Esta vez se mantendría firme y lucharía. A la mañana siguiente,
Emily llamó al restaurante para decir que estaba enferma. Por primera vez en 3 años, Mel no se alegró por ello, pero a ella no le importaba. Tenía preocupaciones más importantes que decepcionar a su jefa. Había concertado una cita con 3 bufetes de abogados diferentes en la ciudad, a 1 hora en coche. Quería opciones. Quería la mejor representación que el dinero pudiera comprar. Y, por primera vez en su vida, podía permitírselo. Dejó a los niños en el colegio, observando las miradas curiosas de Sophie, pero sin decir nada todavía. Ya habría tiempo para explicarlo todo adecuadamente. Por ahora, necesitaba asegurar su futuro antes de que los Thompson pudieran volver a amenazarlo. Los 2 primeros bufetes eran prestigiosos y profesionales, con torres de cristal, muebles de cuero y abogados que miraban su ropa raída con un escepticismo apenas disimulado. Se tomaron su caso en serio en cuanto mencionó las cifras que había en juego, pero había algo en ellos que no le gustaba, demasiado corporativos, demasiado impersonales. Veían signos de dólar, no justicia. La tercera cita fue diferente. La dirección la llevó a una antigua casa victoriana, convertida en oficinas en las afueras del casco histórico de la ciudad. Una placa de bronce junto a la puerta decía, Well & Associates, abogados, fundada en 1952. En el interior, la zona de recepción tenía alfombras orientales desgastadas y paredes cubiertas de libros de derecho que parecían haber sido leídos. La recepcionista, una mujer de unos 70 años con cabello plateado y ojos amables, le sonrió cálidamente a Emily. Usted debe de ser la señora Thompson. El señor Caldwell la está esperando. La condujeron a una oficina que olía a tabaco de pipa y papel viejo. Detrás de un enorme escritorio de roble, se sentaba un hombre que debía de tener unos 85 años, con el pelo blanco, unos penetrantes ojos azules, tras unas gafas de montura metálica y un aire de digna autoridad que le conferían sus décadas de experiencia. Señora Thompson, dijo, levantándose con cierto esfuerzo y tendiéndole la mano. Por favor, siéntese. Margaret, ¿podrías traernos un té? Emily se sentó en la silla de cuero frente a su escritorio y sintió que algo cambiaba en su interior. Este lugar le parecía adecuado. Este hombre le parecía adecuado. Gracias por recibirme, señor Caldwell. Querida, cualquier caso que tenga que ver con Iris Thompson me interesa mucho. Tuve el honor de representarla hace muchos años. Se recostó en su silla con una sonrisa nostálgica. Era una de las mejores mujeres que he conocido, aguda como un ataque y amable como la lluvia de verano. Emily contuvo el aliento. ¿La conocía? Por supuesto. Yo era un joven abogado en 1957, cuando ella acudió a mí con una petición bastante inusual. Quería crear un fideicomiso que protegiera sus bienes de su marido y, en última instancia, de su hijo. Fue muy específica sobre quién debía heredar y en qué condiciones. Sus ojos brillaron. Supongo que descubrió la caja de seguridad hace 2 días. Emily dijo, apenas puedo creer que sea real. Oh, es muy real. Iris era meticulosa. Vino a verme todos los años hasta su muerte en 1966 para actualizar los documentos del fideicomiso y asegurarse de que se cerraban todas las posibles lagunas legales. Conocía a su familia. Sabía de lo que eran capaces. Margaret regresó con un servicio de té y el señor Caldwell sirvió para ambos con manos firmes. Emily esperó, con el corazón latiendo con anticipación. Ahora, dijo una vez que ambos tuvieron sus tazas, cuéntame todo. Empieza por el principio. Emily le contó la muerte de Mark, la cruel expulsión de la granja, los 3 años de pobreza y lucha. Le mostró las cartas de Iris, los extractos bancarios del señor Morrison, los documentos del fideicomiso de la caja de seguridad. El señor Caldwell escuchó con atención, tomando notas de vez en cuando en un bloc de notas amarillo, con una expresión cada vez más sombría a medida que avanzaba la historia. Esos bastardos, murmuró cuando ella terminó. Luego se disculpó inmediatamente. Perdona mi lenguaje, pero Robert y Patricia Thompson son exactamente el tipo de personas que Iris temía que hicieran daño a las familias de sus nietos. Tenía razón al protegerse de ellos. El señor Morrison dijo que el fideicomiso es irrompible, pero me preocupa que lo impugnen de todos modos. De hecho, lo harán, dijo el señor Caldwell con severidad. En cuanto descubran lo que has heredado, contratarán a todos los abogados caros que puedan permitirse y te lo pondrán todo en contra. Alegarán fraude, influencia indebida, incompetencia mental, cualquier cosa que se les ocurra para romper el fideicomiso. A Emily se le hizo un nudo en el estómago. ¿Podrán conseguirlo? No. La palabra fue firme, definitiva. No si yo tengo algo que decir al respecto. Señora Thompson, tengo 86 años. Llevo 61 años ejerciendo la abogacía. He olvidado más sobre el derecho de fideicomisos de lo que la mayoría de los abogados sabrán jamás.
y ayudé a redactar este fideicomiso en particular. Conozco cada cláusula, cada protección, cada salvaguarda. No pueden romperlo, se lo prometo. Emily sintió un alivio tan grande que se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Me representará, querida? Será un honor. Iris Thompson salvó mi carrera en 1963, cuando cometí un error que podría haberme arruinado. Se negó a reprochármelo y convenció a otros 2 clientes para que se quedaran en mi bufete. Nunca olvidé esa amabilidad, representando a la viuda de su bisnieto y protegiendo su legado. No hay nada que prefiera hacer. Pasaron las siguientes 3 horas revisando cada detalle del caso. El señor Caldwell examinó los documentos con la minuciosidad de un cirujano, asintiendo ocasionalmente con satisfacción o emitiendo pequeños sonidos de aprobación. Está todo aquí, dijo finalmente. Todo lo que necesitamos, la escritura original de la parcela norte, que muestra claramente que era independiente de la granja familiar, la venta de los derechos mineros a Standard Oil, la constitución del fideicomiso, la línea de sucesión y, lo más importante, señaló un documento en particular, la cláusula que establece que el fideicomiso pasa a la esposa legítima de Mark tras su muerte, independientemente de las objeciones de la familia o de otras reclamaciones. ¿Y la tierra en sí?, preguntó Emily. El señor Morrison mencionó que ahora vale mucho. El señor Caldwell sacó otro documento, las 50 acres del norte. Iris las compró de la herencia de su abuela en 1936, mucho antes de casarse con Robert Sr. Siempre fueron solo suyas, nunca fueron bienes gananciales. Vendió los derechos mineros, pero conservó la propiedad de la tierra en sí. Esa tierra ahora, consultó algunas notas, según recientes tasaciones inmobiliarias, tiene un valor aproximado de $215 millones. Un centro comercial quiere construir allí, y han estado negociando con quienes creían que eran los propietarios legítimos. ¿Quién creían que era el propietario? Tu cuñado, David Thompson. Al parecer, Robert le dijo que era el propietario de todas las propiedades de los Thompson. David ha estado negociando con los promotores durante 6 meses, esperando obtener una ganancia inesperada. Emily pensó en David y su esposa viviendo en la granja, criando a sus hijos en las habitaciones donde habían nacido sus bebés, así que creen que están a punto de obtener $200 millones. Lo hicieron. La sonrisa del señor Caldwell era radiante hasta hace unas 3 horas, cuando los abogados de los promotores hicieron una búsqueda de títulos y descubrieron que el terreno no está a nombre de David en absoluto. Está a nombre del fideicomiso, lo que significa que le pertenece a usted. Me imagino que ahora mismo están teniendo una conversación muy incómoda con David. Dios mío, señora Thompson, tengo que ser claro con usted sobre algo. La expresión del señor Caldwell se volvió seria. Una vez que esto se haga público, y será muy pronto, su vida cambiará drásticamente. No solo por el dinero, aunque eso es parte de ello, sino por lo que esto representa. Está a punto de exponer las mentiras y la codicia de la familia Thompson. Va a humillarlos de una manera muy pública. Lo odiarán por ello. Ya me odian, dijo Emily en voz baja. Esto será diferente. Esto será peor. ¿Estás preparada para eso? Emily pensó en Sophie queriendo dejar la escuela, en los zapatos de Michael con agujeros en las puntas, en los 3 años de casas frías, estómagos vacíos y agotamiento que nunca terminaba. Pensó en la voz de Patricia diciendo, no perteneces aquí, y en los ojos fríos de Robert, y en la forma en que habían echado a sus hijos sin pensarlo 2 veces. Sí, dijo, estoy preparada. Entonces, manos a la obra. La noticia se difundió más rápido de lo que Emily esperaba. A la mañana siguiente había 3 mensajes en su teléfono de periodistas que le pedían comentarios sobre la controversia del patrimonio de los Thompson. Por la tarde, era la noticia principal en los informativos locales. Madre trabajadora hereda fortuna. La familia Thompson denuncia fraude. Emily vio la emisión con sus hijos reunidos a su alrededor en el salón de la pequeña Casa Azul. La periodista, una mujer rubia con un elegante traje, estaba delante del juzgado. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Emily Thompson, viuda de Mark Thompson, ha presentado una reclamación sobre el patrimonio de la familia Thompson, que incluye valiosos derechos mineros y propiedades, por un valor estimado de $900 millones. La señora Thompson, que ha trabajado como camarera desde la muerte de su marido hace 3 años, afirma que la herencia le fue legada por la abuela de Mark Thompson, Iris Thompson, fallecida en 1966. La familia Thompson califica la demanda de fraudulenta y afirma que la impugnará ante los tribunales. La pantalla pasó a mostrar imágenes de Robert Thompson en las escaleras del juzgado, con el rostro enrojecido por la furia. Esta mujer es una estafadora y una mentirosa. Está intentando robar a mi familia. Mi madre nunca habría dejado el legado de nuestra familia a una persona ajena a ella. Lucharemos contra esto con todas nuestras fuerzas. A continuación apareció Patricia,
secándose los ojos de forma dramática. No puedo creer que alguien utilice el nombre de una mujer fallecida para intentar robar a su propia familia. Emily nunca formó parte de esta familia. Atrapó a mi hijo y ahora está intentando atraparnos a nosotros. Apágalo, dijo Sophie, con la voz tensa por la ira. Apágalo, mamá. Emily apagó la televisión. Los gemelos lloraban, y Michael había escondido la cara en su regazo. Están mintiendo, dijo Jacob con vehemencia. El abuelo y la abuela están mintiendo. Lo sé, cariño. ¿Vamos a perder el dinero?, preguntó Emma. ¿Nos lo van a quitar como nos quitaron nuestra casa? No. Emily acarició el pelo de su hija con una certeza que sentía por primera vez en años. No, cariño. Esta vez vamos a ganar. El enfrentamiento se produjo 2 días después. Emily estaba en el jardín delantero de la casa alquilada, trayendo la compra cuando se detuvo un Mercedes negro. Conocía ese coche. Era el de David. Robert, Patricia y David salieron, cerrando las puertas de un portazo y marchando hacia ella como un pequeño ejército. Los vecinos aparecieron en sus porches. Intuyendo que se avecinaba un drama, Emily dejó las bolsas de la compra y enderezó la espalda. Pequeña ladrona intrigante, siseó Patricia, deteniéndose a 1 metro de Emily. ¿Cómo te atreves a intentar robar a esta familia? No estoy robando nada, dijo Emily con calma. Estoy reclamando lo que Iris Thompson dejó a sus bisnietos. Mi madre no te dejó nada, rugió Robert. Has encontrado unos documentos falsificados y estás intentando hacerlos pasar por auténticos. Lo demostraremos en los tribunales. Los documentos son auténticos, dijo Emily. Tu madre se aseguró de ello. Sabía exactamente qué tipo de personas eran ustedes. David dio un paso adelante, con el rostro desencajado por la rabia. ¿Crees que vas a quedarte con esa tierra? Eso, y el acuerdo de desarrollo. ¿Creéis que tenéis derecho al dinero que ganó mi familia? Vuestra familia no ganó nada. Emily replicó, perdiendo por fin la calma. Vuestra abuela lo ganó. Ella vendió esos derechos mineros. Ella creó ese fideicomiso. Ella decidió quién debía heredar, y eligió a su nieto y a su familia. No a vosotros, ni a vuestro padre, ni a vuestra madre, que mira a mis hijos como si fueran basura. Esos niños son basura. Patricia escupió igual que su madre. Sophie apareció en la puerta detrás de Emily, al oír las voces elevadas. No hables así de mi madre. Patricia entrecerró los ojos. Entra, niña. Esto no te concierne. No soy una niña. Tengo 13 años, y tú eres una persona horrible. La voz de Sophie temblaba, pero se mantuvo firme. Nos echaste a la calle bajo la lluvia. No te importaba si estábamos bien. Nunca nos enviaste dinero, ni nos preguntaste si teníamos suficiente para comer. Y ahora estás enfadada porque por fin vamos a estar bien sin ti. Sophie entró, y Emily dijo con suavidad, pero estaba orgullosa del valor de su hija. Has envenenado a esos niños contra nosotros, acusó Patricia. No tuve que hacerlo, dijo Emily. Lo hicisteis vosotros mismos. Ahora salid de mi propiedad antes de que llame a la policía. ¿Tu propiedad? Robert se rió con dureza. ¿Este basurero? A esto es a lo que te has reducido mientras nosotros. ¿Mientras nosotros qué?, interrumpió Emily. Mientras vivías en una casa que debería haber sido para los hijos de Mark, mientras vendías tierras que no te pertenecían, mientras negociabas acuerdos con promotores inmobiliarios por propiedades que nunca fueron tuyas. Tienes razón, Robert. Esta casa es un basurero, pero es mía. Todo lo que hay aquí es mío, comprado con mi propio dinero, ganado con mis propias manos. ¿Podéis decir lo mismo? La verdad de eso les golpeó de lleno. La cara de Robert se puso morada. David parecía querer golpear algo. Patricia abrió y cerró la boca sin emitir ningún sonido. La fecha del juicio es dentro de 2 semanas. Emily continuó. El señor Caldwell os verá allí. Y cuando el juez falle a mi favor, y lo hará, quiero que recordéis este momento. Recordad que tuvisteis la oportunidad de ser decentes con vuestros nietos. Recordad que elegisteis la crueldad. Recuerden que ustedes mismos se lo han buscado. Se dio la vuelta y entró en la casa con la cabeza bien alta, dejándolos balbuceando en su jardín. Dentro, Sophie abrazó a Emily. Mamá, has estado increíble. Son tan malvados, dijo Emma, mirando por la ventana mientras el Mercedes se alejaba. ¿Por qué nos odian? Michael hizo la misma pregunta que había hecho 3 años antes, y el corazón de Emily se rompió de nuevo. ¿Por qué? Cariño, dijo, arrodillándose a su altura. Algunas personas piensan que la familia se basa en la sangre y el dinero, y en quién merece qué, pero la verdadera familia se basa en el amor, y ellos no saben amar nada excepto a sí mismos. Las 2 semanas previas a la fecha del juicio pasaron en un torbellino de preparativos. El señor Caldwell fue minucioso, anticipando todos los argumentos que podrían esgrimir los abogados de la familia Thompson y preparando defensas contra cada uno de ellos. Emily se reunía con él a diario, repasando su testimonio, revisando documentos, aprendiendo el lenguaje jurídico,
que determinaría el futuro de su familia. La familia Thompson contrató a un bufete de la capital del estado, Sharps-Uted Lawyers, especializado en litigios sucesorios. Presentaron una moción tras otra, tratando de retrasar la vista, tratando de que el caso se trasladara a otra jurisdicción, tratando de suprimir pruebas. El señor Caldwell contrarrestó cada movimiento con décadas de experiencia y una confianza inquebrantable. «Están desesperados», le dijo a Emily. «Eso es bueno. La gente desesperada comete errores». La noche antes de la audiencia, Emily no podía dormir. Se acostó en la cama junto a Sophie, escuchando el sonido de la respiración de su hija, y pensó en todo lo que la había llevado a ese momento. La muerte de Mark, el funeral bajo la lluvia, la crueldad de sus padres, los largos y duros años de pobreza y lucha, el momento en que la caja de madera se rompió, revelando el regalo de Iris. Pensó en la mujer que había sido 3 años atrás, dulce, confiada, que aún creía que la bondad sería recompensada y que la familia protegería a la familia. Esa mujer ya no existía. En su lugar había alguien más duro. Alguien que había aprendido que el mundo no repartía justicia como si fueran premios, que había que luchar por lo que era tuyo, que a veces las personas que más te debían querer eran capaces de la mayor crueldad, pero no estaba amargada. De alguna manera milagrosa, no estaba amargada. Solo estaba cansada, cansada de luchar, cansada de ser pobre, cansada de ver a sus hijos pasar necesidades. Mañana, de una forma u otra, todo acabaría. El juzgado estaba abarrotado. Se había corrido la voz por el pequeño pueblo sobre el caso Thompson, y parecía que la mitad de la población había acudido para ver cómo se desarrollaba el drama. Emily entró con el señor Caldwell y sus 4 hijos. Todos vestían la mejor ropa que tenían, que aún así no era muy buena, pero al menos estaba limpia. La familia Thompson se sentó al otro lado de la sala con su equipo legal, 5 abogados caros, con trajes que probablemente costaban más que la minifurgoneta de Emily. Robert la miró con odio descarado. Patricia se sentó rígida y fría. David susurró con urgencia a uno de los abogados, gesticulando con enfado. La jueza Margaret Torres entró y todos se pusieron de pie. Era una mujer de aspecto severo, de unos 60 años, con el pelo gris acero recogido en un moño apretado y unos inteligentes ojos oscuros que no se les escapaba nada. «Siéntense», dijo, y comenzó la audiencia. El abogado principal de la familia Thompson, un hombre llamado Harrison Phillips, que parecía salido de un anuncio de colonia, presentó su caso primero. Argumentó que los documentos del fideicomiso eran cuestionables, que Iris Thompson era anciana y posiblemente mentalmente incompetente cuando los estableció, que Emily había influido indebidamente en Mark y que los derechos mineros deberían haber revertido al patrimonio familiar tras la muerte de Iris. Habló durante 90 minutos, con voz suave y segura, describiendo a Emily como una cazafortunas manipuladora que se había enganchado a Mark y ahora intentaba robar a su legítima familia. Luego fue el turno del señor Caldwell. Se levantó lentamente, apoyándose ligeramente en su bastón, y se acercó al estrado con los pasos cuidadosos de un anciano, pero cuando habló, su voz era clara y fuerte, y llenaba la sala con autoridad. «Su señoría, la parte contraria ha presentado un relato convincente. Es una buena historia. La joven viuda intrigante que intenta defraudar a la afligida familia, por desgracia para ellos, es pura ficción». Presentó los documentos uno por uno, explicando la historia de cada uno de ellos. La escritura original que demostraba la propiedad exclusiva de Iris sobre la parcela norte, el contrato de venta de los derechos mineros de 1947, los documentos notariales y testificados que establecían la línea de sucesión. La señora Iris Thompson no era una anciana confusa. El señor Caldwell dijo que era perspicaz, cuidadosa y profundamente consciente del carácter de su familia. Conocía a su hijo, conocía a su esposa, y tomó medidas para proteger a sus bisnietos del comportamiento que hemos presenciado durante los últimos 3 años. Llamó a testigos. El director del banco que había mantenido la caja de seguridad durante décadas, el abogado que había sido testigo de los documentos fiduciarios en 1963, un profesor de la Universidad Estatal que testificó sobre el valor de los depósitos de gas. Luego llamó a Emily al estrado. Ella caminó hacia el estrado de los testigos con las piernas temblorosas, puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. El señor Caldwell le pidió que describiera su relación con Mark, su matrimonio y sus hijos. Ella habló con claridad, mirando directamente al juez, y contó la historia de su vida juntos. Luego le preguntó qué había sucedido después de la muerte de... La voz de Emily temblaba mientras describía el funeral, el enfrentamiento en la granja, el desalojo. Habló de los 3 años de pobreza, de trabajar en turnos de noche, mientras sus hijos dormían en sacos de dormir en el suelo,
de que Sophie quería dejar la escuela para ayudar a mantener a la familia. Señora Thompson, preguntó el señor Caldwell con delicadeza, ¿los acusados le ofrecieron alguna ayuda económica después de la muerte de su marido? No, señor. ¿Le preguntaron alguna vez si usted y los niños tenían suficiente para comer? No, señor. ¿Visitaron a sus nietos? No, señor. Ni una sola vez en 3 años. ¿Enviaron tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad, algo que demostrara que se preocupaban por el bienestar de estos niños? No, señor. Nada. Vio que Patricia se estremecía, pero la mujer mantuvo el rostro impasible. El señor Caldwell le mostró las cartas de Iris. ¿Cuándo las descubrió? Hace 3 semanas la caja se cayó y se rompió el candado. ¿Y qué sintió cuando las leyó? Emily pensó en aquel momento en la cámara acorazada, apretando contra su pecho las palabras de Iris. Agradecida, respondió. Agradecida de que alguien de esa familia nos quisiera lo suficiente como para protegernos. El interrogatorio fue brutal. Harrison Phillips intentó desestabilizar su historia, intentó hacerla admitir que sabía lo del fideicomiso y el préstamo. Intentó pintarla como una manipuladora, pero Emily había vivido 3 años de infierno. Había sobrevivido a lo peor que le podían hacer. Las preguntas de un abogado no podían quebrarla ahora. Cuando ambas partes terminaron de presentar sus argumentos, el juez Torres decretó un receso. Revisaré las pruebas y daré mi veredicto esta tarde. Las 3 horas de espera se hicieron eternas. Emily llevó a sus hijos a un pequeño restaurante cerca del juzgado e intentó comer un sándwich que sabía a cartón. Sophie estaba pálida y callada. Los gemelos picoteaban su comida. Michael se quedó dormido con la cabeza sobre la mesa. A las 2 de la tarde volvieron a entrar en la sala del tribunal. La jueza Torres miró a los presentes con una expresión indescifrable. He revisado todas las pruebas presentadas en este caso y estoy preparada para emitir mi fallo. La sala contuvo la respiración. El fideicomiso establecido por Iris Thompson en 1957 es válido y legalmente vinculante. Los documentos son auténticos, están debidamente formalizados y cumplen todos los requisitos legales para este tipo de instrumento. Además, las pruebas demuestran claramente que la señora Iris Thompson estaba en pleno uso de sus facultades mentales y actuó por su propia voluntad cuando estableció este fideicomiso. Robert emitió un sonido como el de un animal herido. Patricia se había quedado pálida. Las 50 acres del norte y todos los derechos mineros asociados son propiedad exclusiva del fideicomiso, que tras la muerte de Mark Thompson pasa a su viuda, Emily Thompson, y a sus 4 hijos menores de edad. Los demandados no tienen ningún derecho legal sobre estos activos. La voz de la jueza Torres se endureció. Además, considero que el comportamiento del demandado hacia la demandante y sus hijos es inconcebible. Desalojar a una viuda y a 4 niños huérfanos de su hogar, no proporcionarles ningún tipo de apoyo y luego impugnar su legítima herencia, no solo carece de fundamento jurídico, sino que es moralmente reprochable. Miró directamente a Robert y Patricia. Deberían avergonzarse de sí mismos. Luego volvió a mirar a Emily. Señora Thompson, fallo a su favor. El fideicomiso y todos sus activos son suyos. Además, ordeno a los demandados que paguen sus honorarios legales. Se cierra el caso. La sala del tribunal estalló. Los periodistas se apresuraron hacia las puertas, gritando por sus teléfonos. Los espectadores rompieron en aplausos. Los abogados de la familia Thompson se reunieron alrededor de sus clientes, que parecían conmocionados. Emily se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sophie la abrazó por el cuello, llorando. Los gemelos saltaban de alegría. Michael no dejaba de decir, hemos ganado. Hemos ganado. El señor Caldwell se sentó pesadamente en su silla junto a ella, con una sonrisa de satisfacción en su rostro curtido. Se ha hecho justicia, dijo en voz baja. Fuera del juzgado, una multitud de periodistas esperaba. Emily respiró hondo y bajó las escaleras con sus hijos apiñados a su alrededor y el señor Caldwell a su lado. Señora Thompson, ¿qué va a hacer con el dinero? ¿Cómo se siente al haber ganado? ¿Tiene algún comentario para la familia Thompson? ¿Se mudará fuera de la ciudad? Emily se detuvo a mitad de las escaleras y se volvió hacia ellos. Detrás de ella, podía oír cómo se abrían las puertas del juzgado. Robert y Patricia se vieron obligados a pasar por delante de esta escena de humillación. Señora Thompson, gritó un periodista, acaba de heredar más de 900 millones de dólares. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Emily miró a sus hijos, a Sophie, con los rizos oscuros de su padre, los gemelos, cogidos de la mano como siempre, con la cara confiada de Michael mirándola. Pensó en la pequeña y fría casa con agujeros en el suelo y la estufa de leña que nunca les calentaba lo suficiente. Pensó en la nevera que siempre parecía vacía, por mucho que se esforzara. Pensó en el miedo que había sido su compañero constante durante 3 años. Lo primero que voy a hacer, dijo con claridad,
Mirando directamente a las cámaras es darles a mis hijos una buena comida. Luego me aseguraré de que nunca tengan que preocuparse por tener una cama caliente, zapatos nuevos o dinero para material escolar. Y después de eso, hizo una pausa. Después de eso, voy a ayudar a otras personas que se han quedado en la calle, porque sé lo que se siente y nadie debería pasar por lo que nosotros hemos pasado. ¿Y la familia Thompson?, preguntó otro periodista. ¿Tiene algo que decirles? Emily miró hacia atrás. Robert y Patricia estaban paralizados en los escalones del juzgado, rodeados por sus abogados, obligados a escuchar. Por un momento, sintió la necesidad de regodearse, de restregarles su crueldad en la cara, de hacerles sufrir como ellos la habían hecho sufrir a ella. Pero entonces sintió la mano de Sophie en la suya y recordó las palabras de Iris. Cuando te sientas tentada de utilizar esta riqueza para vengarte, recuerda que debes utilizarla para redimirte. No tengo nada que decirles, dijo Emily finalmente. Saben lo que hicieron. Tendrán que vivir con eso. Bajó los escalones que le quedaban, rodeada de sus hijos, y se subió a su destartalada minifurgoneta. Mientras se alejaban del juzgado, dejando atrás a los periodistas y a los Thompson, Emily miró a sus hijos por el espejo retrovisor. Lo conseguimos, susurró Sophie. Lo conseguimos de verdad. Tu tatarabuela lo hizo, corrigió Emily. Ella nos salvó hace tantos años porque sabía lo que realmente significaba el amor, porque entendía lo que realmente es la familia. Esa noche, Emily llevó a sus hijos al restaurante más elegante de la ciudad, un asador por el que solo habían pasado antes en coche. Se sentaron en una mesa de cuero rojo y pidieron lo que quisieron, y Emily no miró los precios. Sophie pidió el filete más grande del menú. Los gemelos pidieron hamburguesas con todo extra. Michael pidió alitas de pollo y helado. Emily los observó comer de verdad, no el mordisqueo cauteloso de los niños que saben que la comida es escasa. Los vio reír y bromear y comportarse como niños normales, en lugar de soldados en modo de supervivencia. Y finalmente se permitió creer que era real, que estaban a salvo, que la larga pesadilla había terminado. La percepción que el pueblo tenía de ella había cambiado de la noche a la mañana. Las mismas personas que la miraban con lástima o desdén, ahora la miraban con respeto, incluso con admiración, no porque fuera rica, aunque eso también influía, sino porque se había enfrentado a la poderosa familia Thompson y había ganado, porque había sobrevivido a su crueldad con su dignidad intacta, porque cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió la elegancia en su lugar. Emily Thompson había sido expulsada sin nada, pero había encontrado algo que valía más que todo el dinero del mundo. La prueba de que el amor era más fuerte que la codicia, que la bondad superaba a la crueldad y que, a veces, las voces más silenciosas eran las más poderosas. Iris Thompson había visto esa fuerza en ella décadas antes de que Emily supiera siquiera que existía, y se había asegurado de que esa fuerza fuera recompensada. Por fin se había hecho justicia. 6 meses después de la sentencia judicial, Emily se encontraba frente a la antigua granja de los Thompson por primera vez en casi 4 años. La pintura blanca seguía descascarillándose, el porche seguía crujiendo bajo su peso, pero ahora tenía un aspecto diferente. Parecía una posibilidad. El banco había ejecutado la hipoteca 3 meses antes. Robert y Patricia, que se enfrentaban a cientos de miles de dólares en gastos legales y a la pérdida de los bienes que creían que eran suyos, habían incumplido el pago de su hipoteca. David había perdido su negocio de construcción. Cuando se corrió la voz sobre el caso judicial, nadie quería trabajar con alguien que había intentado robar a una viuda. Toda la familia se había dispersado, destrozada y deshonrada. Emily podría haberse sentido satisfecha por su caída. Una parte de ella, la parte que aún recordaba la lluvia y el frío, y a Michael preguntando por qué no los querían, quería sentir esa satisfacción, pero sobre todo se sentía triste. Triste porque las cosas habían llegado a ese punto. Triste porque el orgullo y la codicia habían destruido a una familia que podría haber elegido el amor en su lugar. El señor Caldwell estaba a su lado en el porche, golpeando con su bastón la madera desgastada. A sus 87 años, se había jubilado oficialmente después del caso de Emily, diciendo que quería retirarse en lo más alto, pero se había quedado como su abogado personal y se había convertido en algo así como un abuelo para sus hijos. ¿Estás segura de esto?, le preguntó. Esta casa guarda muchos recuerdos dolorosos. Precisamente por eso, respondió Emily. Quiero llenarla de recuerdos mejores. Quiero convertir todo ese dolor en algo hermoso. Había comprado la propiedad en una subasta por menos de lo que valía. Nadie más quería la casa de los Thompson, mancillada por el escándalo. Había vendido las tierras de cultivo a una joven pareja que quería montar una granja ecológica, pero se quedó con la casa y los 5 acres que la rodeaban. La renovación duró 8 meses. Emily contrató a contratistas locales, muchos de ellos personas que habían caído en desgracia,
y necesitaban trabajo. Les pagó salarios justos y les proporcionó prestaciones. Algunos días trabajaba junto a ellos, empuñando una brocha o transportando madera, deseosa de aportar su propio sudor a la transformación. La casa emergió de su crisálida completamente transformada. La pintura descascarillada se convirtió en un cálido amarillo mantequilla. El porche, que se estaba cayendo a pedazos, se reconstruyó con un columpio y sillas mecedoras. En el interior, se derribaron las paredes para crear espacios abiertos y luminosos. El antiguo salón, donde Patricia le había dicho una vez a Emily que no encajaba, se convirtió en una sala comunitaria con cómodos muebles y estanterías que iban del suelo al techo. Las habitaciones de la planta superior se convirtieron en 8 habitaciones más pequeñas pero acogedoras, cada una con su propio cuarto de baño. En una fresca mañana de octubre, exactamente 4 años después de la muerte de Mark, Emily se encontraba frente a la casa, con una multitud reunida en el césped. Periodistas locales, funcionarios municipales y docenas de residentes curiosos habían acudido para ver qué había hecho la viuda con su herencia. Sobre la puerta principal colgaba un cartel cubierto con una sábana blanca. Sophie estaba junto a su madre, ahora con 17 años y serena, lista para tirar de la cuerda que lo revelaría. Los gemelos, ahora con 14 años y altos como árboles jóvenes, cogían de la mano a Michael, de 11 años, que se había convertido en un chico reflexivo y gentil que aún lo recordaba todo. «Hace 4 años», dijo Emily, con la voz resonando en el césped. «Estaba en esta casa, y me dijeron que no pertenecía a ella, que mis hijos no pertenecían a ella, que no éramos una familia de verdad. Hoy reclamo este espacio, no para mí, sino para todas las mujeres a las que les han dicho que no pertenecen a ningún lugar. Por todas las madres que han sido expulsadas, rechazadas o abandonadas». Asintió con la cabeza a Sophie, que tiró de la cuerda. La sábana cayó, dejando al descubierto un cartel de madera tallado a mano. «Iris House, un hogar para nuevos comienzos». La multitud aplaudió. Emily sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero las contuvo. «Esta casa proporcionará alojamiento temporal a madres solteras y a sus hijos que huyen de la violencia doméstica, la falta de hogar o circunstancias imposibles. Mujeres que necesitan un lugar seguro para recuperar el aliento y decidir qué hacer a continuación. Mujeres como yo hace 4 años, excepto que ellas no tendrán que hacerlo solas en un piso de alquiler helado y con agujeros en el suelo», explicó el programa. «Alojamiento gratuito durante un máximo de 6 meses, con la opción de ampliarlo a 1 año si es necesario. Guardería en el propio centro, talleres de formación laboral y de elaboración de currículum, servicios de asesoramiento, apoyo educativo, una comunidad de mujeres que ayudan a otras mujeres. Lo llamaré Iris House», continuó Emily, «en honor a la abuela de mi marido, Iris Thompson. Era una mujer que entendía que la verdadera familia no tiene que ver con la sangre, la propiedad o quién tiene el apellido adecuado. La verdadera familia tiene que ver con el amor y la protección, y con asegurarse de que las personas que vienen después de ti tengan una vida mejor que la tuya. Ella salvó a mis hijos. Ahora quiero honrar su memoria, ayudando a salvar a otros niños». Las primeras residentes se mudaron 2 semanas después. María, una mujer de 28 años con 3 hijos menores de 6 años, que huía de un matrimonio abusivo. Jennifer, de 42 años, que había perdido su trabajo y su apartamento después de que su marido falleciera de cáncer. Kesha, de 19 años, con un recién nacido, expulsada por sus padres por quedarse embarazada. Sara, de 35 años, que escapaba de una situación tan peligrosa que había huido con nada más que la ropa que llevaba puesta, y su hija de 7 años. Emily se reunió personalmente con cada una de ellas, sentadas en la sala común con té y pañuelos, escuchando sus historias. Se vio reflejada en cada una de ellas el miedo, el agotamiento, la esperanza desesperada de que las cosas pudieran mejorar, y les prometió a todas lo mismo: «Aquí estás a salvo, este es tu lugar, y vamos a resolver esto juntos». Contrató a una directora a tiempo completo, una trabajadora social llamada Carmen, que llevaba 20 años trabajando con sobrevivientes de violencia doméstica. Trajo consejeros, cuidadores infantiles y maestros. Estableció asociaciones con empresas locales para ofrecer oportunidades de trabajo. Creó un fondo para ayudar a las residentes con el primer y último mes de alquiler cuando estuvieran listas para mudarse a sus propios hogares. Iris House se convirtió en el propósito de Emily. La visitaba varias veces a la semana, cenaba con las residentes, jugaba con sus hijos y les ofrecía consejos y apoyo. Las mujeres la llamaban «Señorita Emily» y la trataban con una mezcla de admiración y gratitud que la incomodaba. No quería que la vieran como una salvadora, solo quería ser alguien que ayudaba. Pero Iris House fue solo el comienzo.
Emily creó la Fundación Iris Thompson, con una dotación inicial de $50 millones. La fundación financiaba becas para madres solteras que querían estudiar, concedía subvenciones a organizaciones que apoyaban a mujeres y niños, e invertía en proyectos de viviendas asequibles en toda la región. Financiaba las escuelas locales, comprando nuevos ordenadores y equipos científicos, estableciendo programas de arte y música que se habían suprimido debido a restricciones presupuestarias y creando un fondo de becas que enviaba al menos a 10 estudiantes a la universidad cada año. Cuando la junta escolar intentó ponerle su nombre a la beca, ella se negó. Pónganle el nombre de los profesores, dijo. Pónganle el nombre de las personas que acuden cada día y creen en estos niños. Compró el edificio que albergaba el local de Mel, la cafetería donde había trabajado en esos brutales turnos de noche, y se lo regaló a Mel. Me diste un trabajo cuando lo necesitaba, le dijo al atónito hombre. Nunca me hiciste preguntas ni me juzgaste. Eso vale más de lo que imaginas. Luego abrió su propio restaurante a las afueras de la ciudad. Second Chances Café. Café de las segundas oportunidades. El concepto era sencillo. Contratar a personas que necesitaban una segunda oportunidad, exconvictos que intentaban reconstruir sus vidas, adictos en recuperación, personas con historiales laborales irregulares o lagunas en sus currículos, personas a las que la sociedad había descartado. Contrató a Marcus, un hombre de 45 años, que había pasado 15 años en prisión por un delito que había cometido a los 19 y que tenía dificultades para encontrar trabajo. Contrató a Denise, que se estaba recuperando de una adicción a los opiáceos, había perdido la custodia de sus hijos y luchaba por recuperarlos. Contrató a Tommy, un veterano con trastorno de estrés postraumático, que no podía mantener un trabajo tradicional. Les pagaba bien, les proporcionaba asistencia sanitaria y les ofrecía horarios flexibles que se adaptaban a sus vidas. La cafetería tuvo un gran éxito, no a pesar de sus prácticas de contratación, sino gracias a ellas. La gente venía por la comida, sencilla, honesta y deliciosa, pero se quedaba por el ambiente. Había algo especial en un lugar donde todos se animaban mutuamente, donde cada empleado tenía una historia y estaba escribiendo un nuevo capítulo. Los hijos de Emily prosperaron de una manera que ella había creído imposible. Sophie se graduó en el instituto como la mejor de su promoción y fue aceptada en 7 universidades. Eligió estudiar trabajo social en la universidad estatal, diciendo que quería ayudar a familias como la suya. Debí reconstruir nuestras vidas, Sophie le dijo a su madre. Quiero ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Los gemelos Jacob y Emma seguían siendo inseparables, pero desarrollaron personalidades distintas. Jacob heredó el carácter práctico de su padre y pasaba los fines de semana como voluntario en Habitat for Humanity, construyendo casas para familias de bajos ingresos. Emma descubrió su pasión por la escritura y creó un blog en el que documentaba las historias de los residentes de Iris House con su permiso. Era muy cuidadosa al respecto, poniendo de relieve los retos a los que se enfrentaban las madres solteras. Michael, el bebé que solo tenía 4 años cuando los echaron, se convirtió en un adolescente de buen corazón, con el espíritu amable de su padre y el feroz sentido de la justicia de su madre. Pasaba las tardes dando clases particulares a los niños en el centro comunitario y hablaba de convertirse en profesor, de verlos crecer, de verlos convertirse en ciudadanos compasivos y comprometidos que se preocupaban por mejorar el mundo. Emily sabía que había tenido éxito en lo que más importaba. El dinero les había dado seguridad y oportunidades, pero fueron las dificultades las que les dieron carácter. 5 años después del juicio, Emily recibió una visita inesperada en la casa de Iris. Estaba en la cocina ayudando a preparar la cena, cuando Carmen vino a buscarla. Con aire inseguro, Carmen le dijo, «Hay alguien aquí que quiere verte. Dice que es tu ex cuñada». Las manos de Emily se detuvieron en el bol de ensalada que estaba mezclando. Susan, la esposa de David, no dijo su nombre, solo dijo que necesitaba hablar contigo. Emily se secó las manos con un paño de cocina y se dirigió al salón delantero, ahora la sala comunitaria, tan diferente del frío espacio donde Patricia solía celebrar sus juicios. Una mujer delgada estaba sentada en el borde del sofá, retorciéndose nerviosamente las manos. Emily tardó un momento en reconocerla. Susan había envejecido una década en 5 años, con el rostro demacrado y marcado por el estrés. Susan, dijo Emily con cautela. ¡Qué sorpresa! Susan se levantó rápidamente, casi volcando la mesa de centro. Lo siento, no debería haber venido. Es solo que no sabía a dónde más ir. Emily le indicó el sofá. Siéntate, por favor. ¿Te apetece un té? ¿Has comido algo? Estoy bien, dijo Susan automáticamente. Luego se dejó caer en el sofá. En realidad, no estoy bien, no estoy nada bien.
La historia salió a borbotones, interrumpida por lágrimas y largos silencios. David lo había perdido todo tras el juicio. Su negocio, su reputación, sus ahorros. Había empezado a beber mucho. Se había vuelto irascible e impredecible. La bebida le llevó al juego. El juego le llevó a las deudas. Las deudas hicieron que aparecieran personas peligrosas en su puerta. Se marchó hace 6 meses, dijo Susan con voz hueca. Una noche hizo la maleta y desapareció. No he sabido nada de él desde entonces. Me dejó sin nada, sin dinero. Los cobradores llaman día y noche. El banco va a embargar nuestra casa. Tengo 2 hijos. Emily, mi hija, tiene 12 años y mi hijo tiene 9, y no sé cómo alimentarlos. Emily escuchó sin interrumpir, observando a la mujer que una vez la había mirado con desdén, ahora sentada en su sala comunitaria, destrozada y desesperada. No se le escapó la ironía. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó Emily en voz baja. Susan se rió con amargura. ¿A dónde más podría ir? Mis padres me repudiaron cuando me casé con David. Dijeron que me casaba por debajo de mi nivel. Irónicamente, sus padres no me hablan. De alguna manera me culpan de los problemas de David. Oí hablar de este lugar, de lo que hacéis por las mujeres. Como señaló vagamente con un gesto, las mujeres como yo ahora, supongo. Las mujeres como nosotras, corrigió Emily con delicadeza. Yo era como tú, Susan, excepto que tenía 4 hijos, y aún menos, con lo que empezar. Lo sé. Los ojos de Susan se llenaron de lágrimas. Sé lo que te hicimos, lo que David y sus padres te hicieron. Debería haberlo impedido. Debería haberte defendido, pero estaba tan obsesionada con la idea de ser una Thompson, de tener el apellido, la granja y la respetabilidad. Pensaba que eso era lo importante. Y ahora sé que no es así. Ahora sé lo que se siente al perderlo todo, al estar asustada y sola y no saber cómo vas a sobrevivir. Susan miró a Emily. No merezco tu ayuda. Lo sé. Si me dices que me vaya ahora mismo, lo entenderé. Pero te lo pido de todos modos por mis hijos. Ellos no han hecho nada mal. Emily se quedó callada durante un largo rato, estudiando a la mujer que tenía delante. Pensó en la gracia y la misericordia, y en el tipo de persona que quería ser. Pensó en la carta de Iris. Usa esta riqueza para la redención, no para la venganza. Pensó en lo que sus hijos aprenderían de cómo manejaba este momento. Tenemos una habitación disponible, dijo Emily finalmente. Es pequeña, pero tiene 2 camas y un baño. Tus hijos pueden compartir una cama. Tú puedes quedarte con la otra. La cena estará lista en 1 hora. Puedes quedarte hasta 6 meses, hasta que te recuperes. Susan la miró fijamente. ¿Hablas en serio? ¿Después de todo lo que te hicimos? Hablo en serio. Pero Susan, Emily se inclinó hacia adelante. Si te quedas aquí, tienes que entender algo. Esto no es caridad, es una comunidad. Aquí todo el mundo contribuye. Tendrás que hacer tareas domésticas. Asistirás a los talleres de formación laboral. Participarás en las reuniones familiares y tratarás a todas las demás mujeres con respeto y amabilidad porque cada una de ellas tiene una historia, y todas las historias importan. Puedo hacerlo, susurró Susan. Emily, no sé cómo darte las gracias. Deme las gracias mejorando, enseñando a sus hijos lo que significa una verdadera familia. Aprendiendo de sus errores en lugar de repetirlos, dijo Emily, poniéndose de pie. Vamos, te mostraré tu habitación, y luego iremos a buscar a tus hijos donde quiera que los hayas dejado. Están en el coche, admitió Susan. Tenía miedo de traerlos hasta saber si nos rechazarías. Emily negó con la cabeza, pero sonrió levemente. Ve a buscarlos. Bienvenida a Iris House. 10 años después de la sentencia judicial, Emily se sentó en el jardín detrás de Iris House en una cálida tarde de junio. El jardín había sido una de sus adiciones favoritas, un espacio extenso con parterres, árboles frutales y un huerto. Los residentes lo cuidaban juntos. En el centro había una glorieta blanca cubierta de rosas trepadoras. La ocasión era una celebración. La graduación de Sophie en la Facultad de Derecho. Había terminado su licenciatura en Trabajo Social y luego sorprendió a todos al decidir estudiar Derecho. Alguien tiene que luchar por familias como la nuestra, había dicho. Alguien tiene que asegurarse de que lo que nos pasó a nosotros no le pase a otro. Ahora, con 27 años, Sophie estaba de pie en la glorieta con su toga de graduación, rodeada de sus hermanos y parejas. Jacob, de 24 años, había traído a su novia, una enfermera que había conocido mientras hacía voluntariado en la clínica de salud comunitaria. Emma estaba junto a su hermano, con el brazo enlazado al de otra joven, su novia desde hacía 2 años, una fotógrafa que documentaba el trabajo por la justicia social. Michael, de 21 años y que estaba terminando su licenciatura en educación, hacía reír a todos con su humor seco y sus chistes terribles. Emily los observaba desde su silla en el jardín, con el corazón tan lleno que le dolía. El señor Caldwell estaba sentado a su lado, con 97 años y moviéndose lentamente, pero aún con la mente ágil.
Carmen estaba allí con su familia. Mel, del restaurante. Marcus, del Second Chances Cafe, que recientemente había sido ascendido a gerente. María, la primera residente de Iris House, ahora enfermera con su propio apartamento, y sus hijos prosperando en la escuela. Y Susan, que había vivido en Iris House durante 8 meses antes de conseguir un trabajo como asistente administrativa en un bufete de abogados. Había reconstruido su vida poco a poco, con cuidado, y se había mantenido en contacto con Emily, convirtiéndose en algo así como una amiga. Sus hijos llamaban a Emily tía Emily y pasaban las vacaciones en su casa. Patricia y Robert Thompson habían fallecido con un año de diferencia 5 años antes. Robert había sufrido un infarto. Patricia simplemente se había apagado en una residencia de ancianos, con la mente perdida por la demencia. Emily había asistido a ambos funerales, de pie al fondo, sin decir nada. No sintió ningún triunfo por sus muertes, solo una tranquila tristeza por unas vidas dedicadas a cosas equivocadas. David nunca volvió a aparecer. Lo último que se supo de él es que estaba en algún lugar del oeste, todavía huyendo de sus deudas y sus demonios. El apellido Thompson, que en su día fue tan importante en esta ciudad, había caído en el olvido, pero el nombre de Iris Thompson se pronunciaba con reverencia. Iris House había ayudado a más de 200 mujeres en 10 años. La fundación había enviado a 73 madres solteras a la universidad, segundas oportunidades. El café había dado empleo a más de 100 personas, a las que la sociedad había dado por perdidas, y 32 de ellas habían conseguido mejores trabajos, aprovechando su segunda oportunidad. La historia de Emily se había convertido en leyenda, no porque fuera rica, aunque lo era, sino por cómo había utilizado esa riqueza. Podría haber comprado mansiones y yates y haber vivido una vida de lujo. En cambio, vivía en una casa cómoda, pero modesta a las afueras de la ciudad, y se pasaba los días trabajando para ayudar a los demás. «Mamá», llamó Sophie desde la glorieta. «Ven aquí. Quiero decirte algo». Emily se dirigió a la glorieta. El señor Caldwell la seguía lentamente. Sus hijos se reunieron a su alrededor, y Sophie le tomó la mano. «Hace 10 años», comenzó Sophie, con voz clara y firme, «vivíamos en una casa con agujeros en el suelo. Pasábamos frío, hambre y miedo. Yo tenía 13 años y quería dejar la escuela para conseguir un trabajo porque pensaba que era la única forma de ayudar. Había renunciado al futuro». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, pero mamá nunca se rindió, incluso cuando no teníamos nada, incluso cuando parecía que el mundo se había vuelto en nuestra contra. Ella siguió luchando, siguió creyendo que merecíamos algo mejor. Y cuando el regalo de Iris nos dio la oportunidad de empezar de nuevo, mamá no solo nos salvó a nosotros, lo utilizó para salvar a cientos de otras familias. Sophie sacó un sobre de su bolsillo. Esto llegó a la oficina de la fundación la semana pasada. Es de una mujer llamada Rachel, que se alojó en la casa Iris hace 3 años. Quería que mamá lo tuviera. Le entregó la carta a Emily, que la abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía de una mujer con toga de graduación, sosteniendo un diploma con 3 niños a su alrededor. La carta decía: «Querida Emily, no me conoces, pero me salvaste la vida. Hace 3 años, llegué a la casa de Iris sin nada más que mis 3 hijos y un ojo morado. Estaba convencida de que no valía nada, de que me merecía el maltrato, de que nunca llegaría a nada. Tú me demostraste que estaba equivocada. Me diste un lugar seguro donde curarme. Me ayudaste a volver a creer en mí misma. Me hiciste comprender que mi historia no había terminado. Acabo de graduarme en enfermería. Tengo un trabajo en el hospital regional. Mis hijos están felices y sanos. Tenemos nuestro propio apartamento. Vamos a estar bien. Gracias por mostrarme lo que es la gracia. Gracias por convertir tu dolor en algo hermoso. Gracias por ser la prueba viviente de que la bondad es más fuerte que la crueldad. Con eterna gratitud, Rachel». Las lágrimas de Emily se desbordaron. Había recibido cientos de cartas como esta a lo largo de los años, y cada una de ellas seguía conmoviéndola profundamente. «Esto es lo que nos enseñaste, mamá». Sophie continuó: «Que la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es vivir bien, es ayudar a los demás, es demostrar que el amor es más fuerte que el odio». Jacob dio un paso al frente. «Nos enseñaste que la familia no se trata de quién comparte tu sangre, se trata de quién está ahí para ti cuando todo se derrumba». Emma añadió: «Nos enseñaste que el dinero es solo una herramienta, lo que importa es lo que haces con él». Michael, el más joven, simplemente abrazó a su madre. «Eres mi heroína, mamá», le susurró. «Siempre lo has sido». La fiesta continuó hasta la noche con música, risas e historias. Cuando se puso el sol, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Emily se encontró sola en el jardín por un momento. Caminó hasta el viejo roble que había en el límite de la propiedad,
Un árbol que ya estaba allí cuando esto todavía era la granja de la familia Thompson, un árbol que lo había visto todo. Pensó en la chica que se había enamorado de Mark Thompson, en la mujer en la que se había convertido, tras atravesar el fuego y salir fortalecida, en el legado que estaba construyendo, no de propiedades y derechos mineros, sino de compasión y comunidad. Su teléfono vibró. Era un mensaje del director de una nueva casa Iris. Iban a abrir en el condado vecino. Acababan de dar la bienvenida a su primera familia. Una madre con 5 hijos. Me recordó tu historia. Pensé que te gustaría saberlo. Emily sonrió y respondió. Dale mi número. Dile que no está sola. Miró hacia la granja. Ahora la casa Iris, llena de vida, risas y sanación. Las luces brillaban en todas las ventanas. A través del cristal podía ver a los residentes reunidos en la sala comunitaria para el registro nocturno, ese ritual en el que todos compartían algo bueno de su día. Por impulso, Emily se dirigió a su coche y sacó algo del maletero, la vieja caja de madera que lo había iniciado todo. La había guardado todos estos años, atesorándola como la llave que había abierto su futuro. La llevó de vuelta al jardín y se sentó en el banco bajo el roble. Ahora, dentro de la caja, guardaba las cartas. Cartas de mujeres a las que había ayudado. Cartas de niños que habían encontrado seguridad en Iris House. Cartas de empleados del Second Chances Café que habían recuperado sus vidas. Cartas de becarios que se habían graduado en la universidad. Las sacó, docenas de ellas, tal vez cientos, y las sostuvo en su regazo. Cada una representaba una vida cambiada, un futuro recuperado, una historia reescrita. Verás, Iris, susurró Emily a la mujer a la que nunca había conocido pero a la que le debía todo. Por fin abrí la puerta correcta. No la puerta de una casa o de la caja fuerte de un banco, sino la puerta del propósito, del significado, de comprender lo que significa pertenecer de verdad. Una brisa sopló entre las hojas del roble, cálida y suave, y Emily casi podía imaginar que era la propia Iris, complacida con cómo la viuda de su bisnieto había honrado su legado. Sophie salió de la casa y se dirigió al jardín, sentándose junto a su madre en el banco. ¿Estás bien, mamá? Estoy perfecta, cariño. Estoy exactamente donde debo estar. No me arrepiento. Podrías haber usado ese dinero para muchas otras cosas. Emily miró la granja llena de mujeres que estaban encontrando el camino de vuelta a sí mismas. Miró la cafetería, al final de la calle, donde la gente tenía segundas oportunidades. Miró a su hija, brillante, compasiva y fuerte, que había elegido una carrera luchando por familias como la suya. Ni una sola, dijo Emily, ni una sola. Se sentaron juntas en la luz que se desvanecía, madre e hija rodeadas por el jardín que había crecido de las cenizas. A lo lejos podían oír las risas de la casa, los niños jugando, las mujeres hablando, el sonido de la comunidad, la curación y la esperanza. Emily cerró la caja de madera con suavidad, pasando los dedos por las iniciales talladas por última vez. I.T. Iris Thompson, una mujer que había comprendido que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en vidas tocadas, futuros cambiados y amor multiplicado. Los suegros se habían ido, sus nombres se desvanecían de la memoria. Pero el nombre de Iris seguía vivo en la casa, en la fundación, en los corazones de cientos de mujeres y niños a los que se les había dado una segunda oportunidad. Y el nombre de Emily también perduraría, no como la viuda que había heredado una fortuna, sino como la mujer que había convertido el sufrimiento en servicio, el dolor en propósito y la crueldad en compasión. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Emily Thompson se sentó en su jardín, y por primera vez en su vida se sintió completamente en paz. La habían echado sin nada, pero había construido todo lo que importaba. Había perdido la casa que en realidad no era suya, pero había encontrado el hogar que estaba destinada a crear. Gracia después de la codicia, amor después de la pérdida, luz después de la oscuridad. Ese era su legado, ese era su triunfo, esa era su historia, y estaba lejos de terminar. Si te ha conmovido la historia de Emily, no olvides suscribirte y hacer clic en una de las 2 historias que aparecen en tu pantalla. Cada una de ellas es la prueba de que, incluso cuando la vida te echa, el destino puede estar esperándote en la puerta principal.